¿No te sientas? Bueno, buenas tardes a todos. Un poquito pronto hoy. Una presentación para lo que estamos acostumbrados. Y quiero dar la bienvenida pues, a Luis García Chico, que nos trae un libro muy especial y un libro muy, yo creo que siempre de actualidad, una disertación sobre la mentira de la que nos van a hablar ahora. Bienvenido a la librería. Gracias. Y acompañándole, pues Javier García Reborio, Javier García Reborio, que tenemos el honor de tenerle aquí hoy, acompañando a Luis en este ratito. Luis García Chico es pensador, jurista y lleva ya más de 10 años dedicado al estudio de la mentira como línea de investigación, desde el punto de vista psicológico, social, incluso científico, ¿no? Y bueno, pues, de ahí el fruto de este libro, ¿no? Pues de alguna manera es un ensayo que hace un compendio de todo ese análisis que llevas haciendo durante estos años, ¿no? Javier García Reborio es catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es consejero, ha sido consejero en diversas instituciones, sobre todo consejero en la Junta de Castilla-La Mancha, si no digo mal. Ha sido honoris causa por diferentes universidades en Latinoamérica. Tiene más de 100 publicaciones referidas al derecho constitucional y asesora, colabora y participa de pues diversos organismos públicos e instituciones vinculadas al derecho. Entre otras, pues el periódico que aquí publicamos, Chicoria, en el cual le agradecemos ahora públicamente tu colaboración encarecidamente. Y nada, les voy a dejar con esta pequeña charla, con esta pequeña presentación y con un libro que no deja indiferentes, porque la mentira, pues yo creo que forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, bueno, hablarnos sobre ello. Y muchas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí hoy. Así que nada, les recibimos con un aplauso. Bueno, buenas tardes. Quizás esto yo lo cojo, ¿no? Sí, así mejor. Buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, pues dar las gracias a la librería de Pimiango, a Esteban, a Estel. Es verdad que, siempre nos tratan muy bien en Pimiango. No solo la librería de Pimiango, pero pues también aquí en la librería de Pimiango. Y al contrario, para mí es un honor colaborar con la revista Chicoria, que además siempre tengo que recoger la última si la tenéis, porque creo que llevo un par de meses sin recogerla, pero siempre lo recojo y lo leo porque hay tantas cosas curiosas y interesantes y atractivas, más que mi columna cuando se incluye. Y bueno, pues la idea de la presentación de este libro surgió pues en una de nuestras visitas aquí a la librería. Me parece que es un tema enormemente atractivo y bueno, pues me corresponde a mí hacer esa presentación, dando todo el protagonismo a Luis García Chico, que es el autor, y tratando de cumplir lo que se busca con una presentación de un libro, que por encima de cualquier otro objetivo, pues obviamente es que los asistentes se genere un interés en leer el libro, lo cual desde el primer momento tengo que decir que merece muchísimo la pena. Bueno, hemos también hablando con los organizadores del acto, habíamos pensado distribuir el tiempo dando el protagonismo a Luis García Chico, de tal manera que yo voy a intentar ceñirme a esto, aunque tengo muchísimas ideas que me gustaría plantear, pero unos 20 minutos, y luego todo el resto del tiempo pues sea Luis. Y estos 20 minutos los quiero distribuir, aunque sea de manera telegráfica, por eso me he hecho unas notas. Luis no, porque para algo es el autor del libro y todo se lo sabe, pero yo me he hecho unas notas para seguir cierto orden,
hablando primero del autor, segundo del contexto de la obra, que quizás él no quiera profundizar tanto en estos puntos. Luego haré una descripción muy breve, porque seguramente ahí sí él va a profundizar mucho más o quiera desarrollarlo más, de la propia obra, el análisis y cuál es su tesis central, y ya por último, obviamente, pues haré también una crítica constructiva, pero también pues valorativa de aquellos puntos en los que estoy más o menos de acuerdo o en desacuerdo, planteando al autor una serie de preguntas que él no sabe, aunque hemos hablado bastante sobre este tema, pero él no sabe, para ver si decimos algo nuevo que ya no hayamos hablado. Hemos hablado horas sobre este tema, sobre la teoría de la mentira. Bueno, pues esos serán los 4 puntos. Cumplo con los primeros de manera un poquito telegráfica, pero yo creo que puedo daros algunos apuntes que sean relevantes. Leer un libro conociendo al autor hace que toda la lectura sea diferente. Yo conozco a Luis García Chico pues hace muchos años. Luis García Chico, como es bastante notorio, pues es bastante más joven que quien habla, tanto como que yo le di clases de Derecho en la Facultad de Toledo hace ya bastantes años, y luego, pues más recientemente, dirijo su tesis doctoral. Él ahora es profesor también en la cátedra de Derecho Constitucional, en el Departamento de Derecho Constitucional, allí en la Facultad de Toledo, ¿no? Bueno, entonces, pues yo le conocí como alumno. Él luego se dedicó otros años a varias cosas, entre otras a investigar sobre la mentira, antes de regresar, en cierto modo, al mundo del derecho y del derecho constitucional. Y cuando él regresaba con este libro, que él me lo regaló, pero como yo, que creo en la verdad y en la sinceridad, voy a ser absolutamente sincero, él me lo regaló hace 2 años, pero yo no lo había leído, sino que ahí lo tenía pendiente, y ahora ya, como había que presentarlo, pues obviamente me lo he leído, lo he terminado esta mañana. O sea, que ha ido la cosa calentito para dar algunas reflexiones. Bueno, pues este es Luis García Chico, como digo, conociendo al autor. Antes hablábamos de ese prólogo que escribió Miguel de Unamuno, que decía prólogo para cualquier libro, y lo primero que decía es: yo no me he leído el libro. Y entonces todo el prólogo era justificar por qué era mejor que no se leyera el libro, y entre otras cosas, porque si conozco al autor y el autor está vivo, ¿para qué me voy a leer el libro? No, yo sí me he leído el libro, y como digo, creo que leer un libro de una persona a la que conoces te muestra a esa persona desde otras perspectivas, te confirma. Luego algo te preguntaré al final. No profundizo más en la presentación. Pero sí quiero decir algo del contexto de la obra. El contexto en cuanto a otras obras y en cuanto a personas, ¿no? En cuanto a otras obras, pues bueno, Luis, en efecto, ha estado muchos años investigando sobre la teoría de la mentira, y ya le he dado tiempo a escribir otro libro que ya está publicado, que se titula Dios miente, y que creo que también podrán conseguir si les interesa. Es muchísimo más breve, no voy a hablar de Dios miente. Sí escribí una columna que se publicó en Chicoria sobre Dios miente, porque yo de una manera un poco anárquica pues lo he hecho al revés. Me he leído primero el segundo y segundo el primero, ¿no? Pero bueno, Dios miente en cierto modo es desarrollo de la teoría de la mentira, pero creo que hay que mencionarlo aquí. Y hay que mencionar a personas que él mismo en su libro en algunos casos lo hace, pero yo creo, de todas las personas a las que él da gracias ahí, yo me quedaría con 2 que creo que tienen un papel muy relevante en la propia teoría de Luis. Es decir, todos somos en parte deudores de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido, de nuestros maestros, y eso no quita para que lo que hagamos sea totalmente original, totalmente novedoso y totalmente diferente. Bueno, estas 2 personas son Miguel Catalán, está clarísimo, el propio Luis lo reconoce muchas veces, es su maestro, falleció, su maestro en el ámbito de la filosofía, obviamente, y bueno, pues uno de los grandes autores que ha trabajado también la teoría de la mentira, cuya línea sigue Luis, aunque Luis, como digo, pues elabore esa teoría propia. Y luego también quiero citar a Ana Juncos, que está aquí presente, que es la pareja de Luis, y que sé que en esto y en tantas otras cosas que hace Luis, pues tiene un papel muy decisivo y muy importante, y sin Ana, pues yo creo que el libro habría sido otra cosa y habría sido diferente. Entonces yo creo que esa huella está ahí muy presente. Y todavía quiero citar una cosa más, que yo eso sí lo pregunté ayer, digo, ¿esto lo digo o no lo digo? Y me dijo, si lo digo yo en el libro, claro, si él lo dice en el libro, ¿cómo no lo voy a decir? Es que prepara
un libro sobre el coste de la mentira, es decir, la investigación sobre la mentira tiene muchas dimensiones posibles. Yo también sugeriré alguna otra, pero no la vas a aceptar, la que yo te voy a sugerir casi seguro, pero bueno, él ya tiene preparado, y aquí lo anuncia, otro libro más sobre el coste de la mentira. Por lo tanto, hablamos de una línea de investigación que obviamente es uno de los temas fundamentales, ¿no?, en la filosofía a lo largo de toda la historia, ¿no?, desde los clásicos, desde los griegos hasta Kant, que luego volveré un poquito a Kant. Bueno, esto es el autor, esto es el contexto, ahora la obra, muy sintéticamente, porque él lo va a desarrollar, pero claro, no puedo hacer mi crítica sin decir qué es lo que él expone. Bueno, lo primero que hace, como él es de una manera un tanto heterodoxa, pero que yo no critico, porque tú lo explicas y lo justificas, un orden al revés. O sea, si analizamos el libro, que tiene 380 páginas más o menos, más bibliografía, etc. Si analizamos el libro, hay dos títulos, dos partes. La primera parte es consideraciones previas de la mentira en lo cotidiano y la segunda, teoría de la mentira. Podríamos pensar que el orden lógico es el contrario. Primero exponer la teoría y luego las consecuencias prácticas de la mentira en la vida cotidiana. Pero él, yo creo que con un criterio que él justifica, lo hace al revés. Primero, una serie de manifestaciones previas de la mentira en la vida cotidiana. Y de esta manera, en realidad, se entiende luego la teoría. La teoría, que es la segunda parte, o sea, el título 2, a su vez se divide en dos partes. Primero, prolegómenos, y luego el núcleo ya, el auténtico meollo de la obra, que son lo que él llama principios o dignidades. No sé por qué dice dignidades, pero bueno, por el término dignidad aquí no sé, pero bueno, que en realidad ocupa 90 páginas, si no he contado mal. Por lo tanto, ese es el verdadero núcleo y viene al final, no al principio. Bueno, consideraciones previas de la mentira en lo cotidiano. No quiero extenderme mucho, pero bueno, viene a demostrar pues que convivimos con la mentira, ¿no? Convivimos con la mentira cotidianamente, en el ámbito de nuestras relaciones sociales, en el ámbito, por supuesto, del derecho, en el ámbito, yo que soy muy aficionado a la fotografía, de la fotografía, es decir, las fotografías a veces mienten reflejando la realidad, pero transmiten algo que no sé. En el ámbito del derecho, bueno, cuántas cuestiones, ¿no? Del derecho a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, es un derecho a mentir. Porque si tú eres culpable y tienes un derecho a decir que no eres culpable, pues es un derecho a mentir. Habla del chivo expiatorio, de la ironía, del sarcasmo, de la superstición, de ilusiones, alucinaciones, el mito, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas páginas muy amenas, muy asequibles, muy fáciles de leer, porque al final es desgranar nuestra vida cotidiana para poner de relieve que todos mentimos, que vivimos en una mentira, que la mentira nos rodea y que aceptamos socialmente la mentira, al menos hasta cierto punto, ¿no? No me quiero extender mucho en esta parte, pero bueno, es muy amena. Y en la segunda parte, pues hay una serie de prolegómenos que tampoco me voy a extender, pero que son premisas de gran interés. Hay, bueno, ahora luego diré algo, ¿no? Acude a la teoría monista de la mentira, de San Agustín, de Hipona, etcétera. Y luego ya esos principios o dignidades que los voy a mencionar, tal vez luego tú lo quieras desarrollar, solo los voy a enumerar, ¿no? Porque estas son las verdaderas premisas de la teoría de la mentira de Luis García Chico. Primero, la información es subjetiva, tácita, práctica, dispersa y personalísima. No las voy a comentar, salvo, bueno, luego haré una valoración global. Segundo, toda relación social tiene tendencia al conflicto. Tercero, esta es la auténtica definición de mentira de Luis García Chico. Mentir es crear consciente e inconscientemente un escenario alternativo a la realidad para una supervivencia más eficaz. Cuarto, la contradicción como síntoma. Quinto, la verdad es una mentira cualificada. La mayor verdad es la mayor de las mentiras. Sexto, todo es mentira en las relaciones sociales. Una especie de conclusión, si queremos, del propio libro. Todo es mentira en las relaciones sociales. Bueno, ¿cuál es su tesis central? La tesis central está, obviamente, en el punto tercero, que es esa definición de mentir que él desgrana, bueno, desde la definición de la Real Academia hasta su propia justificación. Es crear consciente e inconscientemente un escenario alternativo a la realidad para una supervivencia más eficaz. Esto nos habla, obviamente, de un concepto de realidad, de la creación de un escenario diferente a esa realidad, ya sea consciente o inconscientemente.
y de la finalidad. La finalidad de la mentira es, pues bueno, nos resulta más cómodo para supervivir, ¿no? Pues decimos una mentira y esto nos ayuda, quedamos mejor, damos mejor imagen, o de todas las maneras creamos siempre ese escenario alternativo, porque, y aquí ya entro un poco más en desgranar la tesis de Luis, mentira es diferente a engaño. Y con esto se separa de las tesis monistas que él ubica en Agustín de Hipona, ¿no? O sea, para San Agustín, la mentira es el engaño, es decir, requiere una intención. Solo el que quiere engañar es el mentiroso. Y si tú dices verdad, pero tienes intención de engañar, según San Agustín, mientes. La intención. Y sin embargo, si dices mentira, pero no tienes intención de engañar porque tú estás errado, pues eso es un error, pero no es mentira. Sin embargo, Luis desmonta o trata de desmontar esa tesis monista, bueno, pues primero diciendo, no es lo mismo mentira que engaño. Es decir, habrá mentiras que sean engaños, pero hay muchas mentiras que no son engaños. Mentira es toda negación de lo real. Nos habla también del requisito de la consistencia y de la conciencia, ¿no? Como requisitos de la mentira. Distingue falsedad individual y falsedad social, cosa que las tesis monistas no hacen. Falsedad individual es que yo creo que es falso, y falsedad social es que la sociedad cree que es falso, ¿no? Y puede haber cosas que son falsas en sentido individual o en sentido social o en ambos sentidos, ¿no? Pensemos cuando se creía que la Tierra era el centro del universo o que la Tierra era plana. Todavía hay terraplanistas por ahí, ¿eh? Y hay grupos de Facebook y todo que son terraplanistas, todavía se lo creen, ¿no? El otro día también ahí en Euskera mencionábamos ese tema. Bueno, si toda la sociedad cree algo, pues ahí ya tenemos una falsedad social. Bueno, y la visión de Luis es una visión constructivista y que se basa también en la conciencia metacognitiva. Esto quiere decir que todo lo que hacemos o decimos contribuye a la creación de una realidad paralela. Esto quiere decir que hay una realidad, pero nosotros no podemos aprender esa realidad, porque cuando lo expresamos, por eso dice Luis también a veces, hablar es mentir. Desde que hablamos mentimos porque estamos creando sí o sí esa realidad paralela. Él pone un ejemplo, lo voy a mencionar porque es el ejemplo medular, en la parte medular del libro, es decir, de la auténtica definición. El río Tajo no está en España. Esto es una afirmación. ¿Es veraz o es falsa? Entonces él distingue las conclusiones que tendría una teoría monista, que dependería de si tú crees que el río Tajo está en España o no crees que está en España, o dices esto para engañar a alguien, ¿no? Y sin embargo, desde el punto de vista del dualismo, simplifico muchísimo, Luis, lo sé, pero bueno, desde el punto de vista del dualismo, siempre es mentira al final, siempre es mentira, porque siempre sería mentira de algún modo, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos requisitos. Bien porque intencionadamente niegas la realidad, bien porque intencionadamente creas otra realidad, o aunque no lo hagas intencionadamente desde el momento en que tú hablas, la tesis, digamos, la visión constructivista parte de que tú estás construyendo, en efecto, pues una realidad alternativa. Luego diré algo más sobre este ejemplo. Bueno, y el último punto, obviamente, pues es lo que yo llamo críticas, reflexiones y preguntas que puedes contestar si quieres después de tu intervención o durante tu intervención, o como luego creo que habrá preguntas de todo el mundo, pues yo ya el primero que plantea preguntas, pero también reflexiones, soy yo. Bueno, primero la crítica. Creo que te sorprenderá poco casi todo lo que te voy a decir, pero bueno. La primera es la desvinculación de la moral. Es decir, bueno, la teoría constructivista de la mentira no entra en absoluto en cuándo está bien o está mal mentir, o si mentir está bien o si mentir está mal. Para mí esta crítica es importante, pues porque entre otras cosas, bueno, se separa no solo de la visión monista de San Agustín, sino de muchas otras. Bueno, por supuesto quiero mencionar a Immanuel Kant, aunque solo sea para destacar que no lo mencionas en absoluto, y no es porque se te haya pasado o porque no lo conozcas, sino porque no te da la gana. Y no te da la gana porque no eres kantiano, pero en fin, yo mencionaría a Kant porque creo que no se puede hablar de la teoría de la mentira sin hablar del concepto de mentira de Kant, que como sabemos es un concepto profundamente moral, y para Kant nunca, jamás, ya sabemos ese clásico ejemplo de Kant, ¿no? En el que dice, si el asesino me pregunta dónde está la persona a la que quiere matar y está en mi casa, todavía no estoy justificado para mentirle. Y Kant dice, no, es que... Y entonces, bueno, a partir de ahí reflexiona. Eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo
con Kant, pero en fin, soslayarlo tampoco me parece muy, muy honesto. En Dios miente, hago un breve inciso porque también he leído ese libro y lo he comentado, se abre una puerta a una valoración moral de la mentira. No sé si consciente o inconscientemente, pero tú a partir del análisis de la Biblia, básicamente, sí que te pones en ver cuándo la mentira está justificada y cuándo no. Porque claro, Dios miente, yo añadiría una cosa, aunque sea spoiler de Dios miente, pero también lo digo, Dios miente, pero no siempre. ¿Dios miente? Sí. Con la Biblia en la mano, Dios miente. ¿Miente siempre? No, miente a veces. Quiere decir, a lo mejor Kant está equivocado, alguna mentira está justificada, pero no toda mentira puede estar justificada. Tú, en fin, no vas a cambiar de opinión, lo sé, dejas la moral a un lado y como dejas la moral a un lado, no entras porque no te da la gana entrar en la valoración moral de la mentira. Pero creo que esto tiene consecuencias, si se me permite decirlo, nefastas, ¿no? Sobre la verdad. Verdad y realidad. Sí, tú abordas esto, pero yo creo que no profundizas en la relación entre verdad y realidad. Por supuesto, tu definición presupone que existe la realidad porque crear un escenario alternativo, una realidad alternativa, es porque hay una realidad. Pero realidad y verdad no es lo mismo. Tú lo dices, sí, pero quizás no profundizan en decir, bueno, vamos a ver en qué se diferencia realidad de verdad. Pensemos, tantos ejemplos que tú pones, ¿no? La superstición, el mito. Ahora que estamos aquí en Asturias, hoy veníamos hablando, también leíamos un libro de mitología y hablábamos de las sanas, ¿no? Del cuélebre, de todo esto. ¿Esto es verdad o no? ¿Por qué no va a ser verdad? Es una realidad alternativa. Podríamos llegar a la religión. Hay creyentes, hay no creyentes. Yo no diría esto es mentira. Diríamos es una realidad diferente a la realidad tangible. Entonces creo que hay, por ejemplo, dices cosas, la duda es mentira. ¿La duda es mentira? Si tú sinceramente dices yo dudo, ¿eso es mentira? Mentira es crear un escenario alternativo a lo real. En la página 318 en un cuadro dices ignorando su irrealidad. Pero eso no cuadra con tu definición, porque tu definición es si lo ignoramos o si no lo ignoramos. Es decir, crear el escenario alternativo consciente e inconscientemente, dices. Es decir, tanto hay mentira consciente como inconsciente. Otras críticas sobre esto no es tanto crítica, esto quizás es una parte que me gusta mucho, que es lo de verdad y belleza, porque además como somos toledanos y en verdad y belleza nos habla de Garcilaso de la Vega, claro, pues evidentemente, bueno, pero yo mi crítica a lo que tú dices ahí es muy bien, ahí demuestras perfectamente que tendemos a preferir belleza a verdad. Pero eso no quiere decir que no haya verdad. ¿No? Una cosa es que en nuestra escala de valores nos gusta más lo bello que la verdad, pero eso no, digamos, no aporta nada para negar la idea de verdad. Yo creo que tú reconoces la existencia de la verdad, no puedes dejar de reconocerla, pero la idealizas. Y a base de idealizarla no la encuentras en ningún lugar, pero es porque la has idealizado. La verdad no es tan pura como tú imaginas, no es tan nítida. Y bueno, ahí entramos en la paradoja, ¿no? Que él en el libro desarrolla bastante bien, que tú y yo hemos hablado bastantes veces. Claro, la paradoja es la paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso es cuando decimos, esta oración es mentira, esta oración es mentira. Si la oración es verdad, es mentira, y si es mentira, es verdad, ¿no? Es evidente, porque si esta oración es mentira, es verdad. Bueno, pues yo esto lo traslado a tu propia tesis. Todo es mentira en las relaciones sociales. Sé que hemos hablado abundantemente. Bueno, todo es mentira. Si todo es mentira, es verdad, entonces no todo es mentira. Y si todo es mentira, entonces no todo es mentira. Luego no todo es mentira. Luis se defiende de esto en el propio libro diciendo, bueno, esto es la paradoja del mentiroso. En realidad he tomado hasta alguna cita que creo que refleja bastante bien cómo tú tratas de resolver la paradoja. Bueno, aparte de decir que las paradojas no se resuelven, que está bien, pero bueno, las paradojas no se resuelven, pero yo qué sé. Una cosa no puede ser verdad y mentira a la vez. Tú dices, la verdad nace de la mentira. Se espera una verdad. Y literalmente dices, la verdad es un conjunto vacío. Es decir, la verdad no está, pero se la espera, de alguna manera. Esa es tu tesis. Bueno, obviamente yo creo que la objeción ahí es fácil. La objeción sería decir, ¿cómo que la verdad nace de la mentira? ¿O la mentira nace de la verdad? ¿Por qué no decir que la mentira nace de la verdad? ¿O por qué no decir, al menos, que ambas se necesitan? No hay mentira sin verdad, pero no hay verdad sin mentira. Luego tiene que haber verdad, ¿no? Entonces, yo creo que tú construyes la mentira a partir de la verdad
para darle protagonismo, o al revés, perdón, la verdad a partir de la mentira para dar protagonismo a la mentira, ¿no? Pero creo que habría otro enfoque. Bueno, un par de apuntes porque creo que me estoy pasando un poco del tiempo que yo había dicho, pero para plantearte alguna cuestión. Bueno, en el ejemplo del río Tajo. Joder, ¿por qué no pones el ejemplo del río Ebro? Porque claro, el río Tajo está en España, es verdad, porque tú y yo somos de Toledo, pero en Lisboa no dicen el río Tajo está en España. Entonces, es un ejemplo ya de por sí que busca la falacia, el doble sentido, el río Ebro está en España, sería una afirmación que por lo menos tenderíamos a compartir y a considerar verdadera. También creo que es criticable tu análisis de la neurofisiología de la mentira. Lo que viene a decir Luis sobre la neurofisiología de la mentira, la neurofisiología sabéis que es tratar de analizar qué pasa cuando mentimos, ¿no? Entonces, claro, cuando engañamos, pues lo de Pinocho, ¿no? La nariz parece que se calienta un poquito, o parece, las máquinas de la verdad, al final dicen, bueno, nos ponemos nerviosos, algo hacemos, y entonces Luis nos dice, esto no es definitivo, esto no resuelve nada. Bueno, no resuelve nada desde el punto de vista del concepto monista de mentira, según el cual monista es engaño, y resuelve muchísimo menos de acuerdo con tu concepto de mentira, según el cual mentira puede ser cualquier cosa, porque claro, si todo es mentira, entonces que tú utilices la crítica a la neurofisiología de la mentira para criticar el concepto monista de mentira, me parece una falacia, porque en realidad esa crítica va más en contra del concepto dualista que del concepto monista. Por lo menos en un concepto monista donde la mentira es engaño, podríamos decir, hombre, no es, la máquina de la verdad puede fallar, se nos calienta la punta de la nariz, pero no tanto, pero bueno, algo hay. Algo hay cuando engañamos. Es decir, nuestro cuerpo de alguna manera reacciona cuando engañamos, pero no reacciona cuando mentimos sin saberlo, cuando mentimos inconscientemente. Bueno, la conclusión central de mi crítica, pero que obviamente es solo mi crítica, es que tú creas un concepto amplísimo de mentira para poder concluir que todo es mentira. Es decir, tu concepto de mentira realmente es todo, pero porque ese es tu concepto de mentira. Es un concepto provocador, sin duda, interesante, muy atractivo, pero menos útil de lo que, desde mi punto de vista, de lo que tú sugieres. Y por supuesto con el grave riesgo del relativismo moral. Termino con reflexiones y preguntas. Bueno, por supuesto, la primera reflexión es que es una obra imprescindible de lectura para cualquier persona interesada en la filosofía, en la mentira, en el análisis de nuestras relaciones sociales, ¿no? de nuestra vida. Es la obra de un autodidacta porque Luis lo es. Antes hemos hablado de tu maestro, sí. Y yo creo que es compatible reconocer que hay maestros con reconocer que tú eres autodidacta, provocador, escéptico y yo añado profundamente decepcionado. Y entonces ahí estaría mi pregunta, ¿por qué estás decepcionado, Luis? ¿Por qué estás decepcionado? ¿Qué experiencia vital te ha motivado a estar decepcionado con el género humano? ¿Podrías reconciliarte con la condición humana? O sea, es verdad, voy a decir una cosa. El libro de Luis es muy interesante, aporta algo muy positivo, es que nos ayuda a ser humildes. Yo después de leer este libro jamás volveré a decir, yo siempre soy sincero, yo siempre digo la verdad. No siempre soy sincero, no siempre digo la verdad, digo mentirijillas, algunas piadosas, otras tal. Esa es la parte buena. Claro, la parte mala es que caeríamos en un relativismo. Es decir, si todo es mentira y todos mentimos, todo nos daría igual. No. Habrá mentiras excusables, habrá mentiras justificadas, habrá mentiras ni fu ni fa y habrá mentiras que deben rechazarse en todo caso, ¿no? Que son aquellas que parten pues, de un engaño o de una valoración moral que yo no soy capaz de construir, pero creo que existe, ¿no? De una valoración moral negativa, ¿no? Entonces yo creo, Luis, que no sé cuál es tu experiencia, pero hay personas en las que merece la pena confiar, de verdad. Y una eres tú. Y una eres tú, y yo confío en ti. Entonces, hay personas en las que merece la pena confiar. No construyamos una teoría de la mentira que al final es un recelo, una desconfianza hacia todo ser humano. Pero voy a terminar solo con 3 citas, muy breves. Primera, yo digo todo esto porque yo he sido Boy Scout. Entonces, los Scouts tenemos una ley, y la primera ley de los Scouts, y además la promesa de Scout te vincula para toda la vida. Y la primera ley, ¿sabes cuál es? No lo sabes. El scout cifra su honor en ser digno de confianza. Entonces, bueno, a mí me formaron de tal manera que ser sincero, ser digno de confianza, es un honor. Además es la primera, la más importante de las leyes. Y luego voy a decir 2 citas
literarias, porque ya que estamos hablando también pues, de literatura, 2 citas literarias que me encantan. Y te pregunto si está de acuerdo o no. Yo sospecho que en la primera estás muy de acuerdo y en la segunda no, porque la primera es una cita que podríamos llamar constructivista de Juan Ramón Jiménez, cuando dice aquello de inteligencia dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente, que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Yo creo que esa es la esencia de tu tesis constructivista. Desde nuestra palabra ya creamos siempre, ineludiblemente, una realidad, aunque sea para afirmar si el río Tajo está o no en España. Yo podría decir que tu teoría de la mentira es mentira. O sea, lo normal sería decir, bueno, esta es mi opinión, pero quédense con la del autor, que vale más. Pero claro, de acuerdo con su teoría, esto no es así, sino que su teoría es mentira. Entonces debo decir que la teoría de Luis García Chico es mentira, y claro, podemos decir, entonces lo que yo estoy diciendo también es mentira. Pues no, porque de acuerdo con mi teoría, que es distinta, lo que yo estoy diciendo no es mentira, sino que mi crítica es lo correcto, igual que mi interpretación de tu tesis. Ahora seguramente me lo dirás. Es que no has entendido bien, No, sí he entendido bien porque es mi interpretación, porque yo he recreado tu libro al leerlo, como cada lector recreará tu libro cuando lo lea. Entonces yo he recreado tu libro de esa manera. Pero yo sí me sigo quedando con esta cita, que esta sí es la última de verdad, de Antonio Machado, y con la que creo que no vas a estar de acuerdo cuando dice, tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Bueno, esa es mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Javier. Por supuesto, todo lo que has dicho es mentira. Ahora yo diré lo sabía. Antes que nada, quería dar las gracias a todos los que habéis asistido y de igual manera también a toda la familia Díaz Majano, también a Ana, que anda por allí, a Alejo. Faltan también algunas personas importantes que no han podido, por desgracia, venir. Pero a todos ellos muchas gracias y también quiero dedicarle yo esta ponencia de hoy a mi maestro Miguel Catalán, que bueno, le debo prácticamente pues todo lo que sé y esto no es mentira para mí. A la hora de tratar de hacer esta exposición tenía bastantes dudas sobre cómo enfocarlo, porque no quería tampoco entrar en muchas disquisiciones filosóficas, buceos y demás, porque creo que la mentira se explica como morbo moral que tiene de una manera muy sencilla, que es acudir a los hechos prácticos y de esos hechos prácticos pues, extraer ciertas conclusiones que puedan explicar el libro. Y creo que vamos a empezar por ahí. Sí que me gustaría comenzar con una frase que creo que explica a la perfección el tema que vamos a abordar. Cuando Michel Foucault dice, entonces toda la Grecia clásica se estremeció cuando alguien pronunció la palabra yo miento, que es esa paradoja del mentiroso. ¿Por qué? Porque rompía por completo ese buen razonamiento, ese buen razonar, esa buena idea de la lógica aristotélica, según la cual podemos acceder a la verdad, un poco como esa cita final de Antonio Machado, razonando como debe de ser, razonando correctamente, con esa lógica deóntica en el derecho o lógica modal, primer, segundo grado en la filosofía y etcétera, etcétera. Creo que es importante comenzar con esa idea, ¿no? El mundo se estremeció cuando se mintió, cuando alguien dijo yo miento. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Y por qué? Precisamente porque me gustaría empezar diciendo que el ser humano, en su búsqueda de la verdad, no es porque encontremos una idea de verdad pura, que yo siempre juego con la idea esta de Hegel, ¿no? De que de repente entras, como en El asesino de Psicosis, abres la cortina de la ducha, te encuentras a la verdad ahí en pelotas, pero se va corriendo, pero lo has visto, ¿no? Y dices, simplemente es abrir persianas, es abrir cortinas, etcétera, y encontraremos la esencia de las cosas. Y creo que esa idea se convierte en una alucinación. Es como algunos estudios que se demostraron de Scissor, etcétera, a principios del siglo pasado, cuando analizaban la sugestión y se decía en ese experimento, usted va a pasar por este pasillo a oscuras y una vez está por ese pasillo a oscuras va a haber un fogonazo de luz que evidentemente le va a sorprender. En ese experimento todos veían ese fogonazo de luz. ¿Cuál era la conclusión? Que nunca había un fogonazo de luz. Se sugería que se iba a producir un efecto que tendría sentido al observarse. Claro, todos lo podían observar. Ese es el punto del trabajo de la verdad dentro del ser humano. Se nos ha sugerido que todo tiene sentido o que al menos va a tenerlo.
Y esto, todo el pragmatismo estadounidense, entre ellos Richard Rorty, etcétera, siempre han señalado que al final es la esperanza, ¿no? Ese motor, ese producto emotivo, también de Hume, etcétera, de que es la emotividad lo que nos permite explicar las cosas que nos suceden en el mundo. Sería un poco absurdo, por continuar con Hume, tratar de extraer reglas morales, universales, verdaderas, simplemente porque vemos que un pájaro se posa allí todos los días, por lo tanto esa es la posada del pájaro. No podemos extraer conclusiones, moralidades de un hecho natural que no conocemos en su conexión. Precisamente por ahí van los tiros de que la verdad al final es relativa, porque, leches, es adecuación de la realidad con el intelecto. Adequato rei et intellectum. Es decir, por narices es relativa, joder. Va con una relación en objetos y de cosas, con el intelecto humano y evidentemente con el objeto. Claro, esto nos lleva al siguiente planteamiento que lo podemos ya calificar, subrayado en negrita y en grande, como introducción de mi ponencia. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntamos por la verdad, al final estamos acudiendo a esa idea de qué narices es el lenguaje. Y claro, en el lenguaje tienes, digamos, ese componente locutivo, que es lo que yo estoy haciendo ahora mismo con ustedes, que es hablar, transmitir palabras, lenguaje, sintaxis, retórica, etc. Hablar. Luego está la parte ilocutiva, que es precisamente el sentido de lo que estoy haciendo. El por qué lo hago, etc. Y luego digamos que está esa parte perlocutiva, que son cuáles son los efectos que con el habla, con el lenguaje, estoy transmitiendo y quiero transmitir. Ahí se está deduciendo claramente que en una conversación por narices, bueno, vamos a dejarlo remitido al menos al ámbito que nos compete, hay dos personas mínimo, emisor, receptor. Y dentro de ese emisor-receptor hay una farfulla de sonidos extraños que hacemos, que llamamos lenguaje y que parece que contiene la verdad. Esto ya lo decía además Aristóteles, se trasladó también a la época medieval ay, se me ha ido el nombre, con toda la segunda escolástica de Suárez, con la idea de que la verdad se encuentra en el lenguaje, no se encuentra en ninguna otra parte. La verdad está en el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Esa es una pregunta interesante. ¿Y para qué sirve el lenguaje? Yo lo tengo claro y más o menos él se lo ha definido. El lenguaje es mentira. ¿Por qué? Porque son alternativas a la realidad. Yo no me imagino hace 30.000 años, y el otro día estuve en Altamira, a esos que estaban ahí haciendo con el lenguaje de ahora. Bueno, si el lenguaje en sí debe de ser lo que es, ya se hubiese quedado en lo que era. Pero no, parece ser que ese lenguaje no tenía la esencia todavía. Y seguimos todavía hablando de la esencia. Lo mismo el de ahora tampoco, porque seguimos todavía que ese lenguaje evolucione, a ver si captamos, ¿no?, a esa mujer de psicosis, ¿no?, esa verdad esencial que se va a ir corriendo de tarde o temprano. Ese es el punto importante, el lenguaje qué es. Y sobre todo, qué influencias tiene, qué componentes tiene, verdad y mentira. Y luego, por otro lado, ¿para qué sirve? Y aquí es donde quiero entrar de golpe. ¿Para qué sirve el lenguaje? ¿Para encontrar la verdad? ¿Para simplemente transmitirnos información relativa para sobrevivir? Ese es el punto en cuestión. Y de esto podemos, si acaso, distinguirlo en dos partes importantes. Aquellos que entienden que el lenguaje va dirigido a explicar la realidad porque existe una esencia de las cosas y que el lenguaje debe de ser verdadero. Que cuando se habla, como las tribus guaraníes, que solamente hablan cuando dicen verdad, así pasa, que así están los bosques, que no se escucha nada, porque es que no hablan nunca casi, tan solo para decir viene un lobo por ahí o el depredador que venga por allá. Pues claro, entonces hay una idea que se ha trasladado y desde la antropología se ha visto claramente representada, ¿por qué? Por el catolicismo, y no solo por el catolicismo, si acaso ya es la cola de caballo. El núcleo esencial está en todas las religiones, sobre todo desde el zoroastrismo, que tanto influyó en las lenguas abrámicas y religiones abrámicas, ha contribuido a concebir que el lenguaje es una dotación de los dioses. Luego eso lo coge la Iglesia Católica cuando habla del verbum Dei. Esto sería, el lenguaje sería un regalo que se nos ha dado por Dios. ¿Para qué? Para precisamente transmitir un lenguaje que, como Dios es veraz, debe de ser veraz. Es una deuda, lo podríamos considerar así. Es una deuda, gracias a Dios tenemos esto y se lo tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque si no, pues viene, bueno, todos esos problemas. Precisamente, ¿de dónde viene todo esto? Del zoroastrismo. Una religión mesopotámica de hace 2000, 3000 años antes de Cristo, que consideran que existe un concepto clave para ellos, que es el Aura Mazda, que es Dios, y hay unos seguidores de esa verdad del Cenabesta de Aura Mazda, que son los asas, que son aquellos perseguidores de la verdad.
Pero aquí está el concepto importante, y que él lo ha señalado, ¿no? Que para diferenciar mentira de verdad, tiene que haber un malo para que apreciéis lo bueno. Pero bueno, eso moralmente no sé por dónde tiramos. Y ahí está el concepto. No solamente les servía decir, no, yo estoy diciendo la verdad, sino que tenían que perseguir a los que decían mentira, que son todos aquellos que no piensan como tú. Ese es el punto interesante, y aprovecho para lanzar ese matiz para que lo vayamos pensando. Qué curioso, ¿no? Que una persona que consideras súper inteligente, estás de acuerdo con esa persona. Pero cuando no estás de acuerdo con esa persona, es un mentiroso, es un farsante, tú lo estás viendo, se está haciendo aquí el juego del cubil. Ese es el componente moral importante y que hacen estas religiones, que al final acabarán educando a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque va a consistir básicamente en, vamos a confundir a la gente, no intencionalmente, claro está, sino que es un efecto que provoca, de tal manera que piensen que lo que es el error intelectual, simplemente pues que estoy equivocado, no sabía yo que la verdad era eso, lo vamos a convertir en el castigo moral, que es mentira. De ahí esa procedencia que solemos acudir a confundir el error con la mentira. Luego veremos después por qué es, y es porque la intencionalidad de la mentira es muy difícil de probar. Entonces ya les estoy señalando un poco que, bueno, esto de hablar del lenguaje, por narices tenemos que hablar de verdad. Tenemos que utilizarlo para decir eso. Ahí viene el punto, y es, ¿realmente la comunicación va dirigida a decir la verdad? Porque yo creo que no. Y esto, por ejemplo, se ve con un ejemplo bastante divertido en la obra de Julio Verne de Miguel Strogoff. Cuando Miguel Strogoff, pues el hombre las está pasando canutas, en pleno viaje, que tiene que presentar una carta a un conde, a un hermano, un familiar del zar, porque están en batalla pura y dura los rusos contra los tártaros. ¿Y qué pasa? Pues que, bueno, va con su compañera Nadia, tienen que conseguir entregar esa carta, y mientras tanto, mientras hay guerra, balas, etcétera, etcétera, les siguen dos periodistas que, para más INRI, para más despropósito, uno es inglés y el otro es francés, y van, y todo el rato, ellos que tratan de decir constantemente, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es la verdad? Se encuentran con Miguel Strogoff, ¿qué has visto? ¿Qué ha ocurrido? De repente vuela a una comisaría y empiezan, envía un telegrama directo que ha pasado esto. Pero cuando querían hablar entre ellos, se engañan, se ponen trampas, se ocultan información. Pues si Dios nos ha dado el lenguaje para decir la verdad, y yo creo que esos dos periodistas no son los únicos, lo podemos utilizar o no para decir lo que nos interesa, si es la verdad o si es otra cosa. Lo que quiere decir que el lenguaje es mucho más amplio. Por eso en algunos apartados yo sostengo que es la mentira, desde un punto de vista funcional, la arquitectura de la comunicación, si comparamos la amplitud de una cosa y otra. Porque la verdad es lo que es, pero lo cierto es que lo que observamos muchas veces se aleja, porque el ser humano ve algo más. Yo cojo este libro, miro así, y puedo observar que hay tinta, puedo hacer, si acaso, un análisis concreto de su composición. Pero es que no solamente lo observo desde ese punto de vista, sino que veo un algo más en las cosas. Si empiezo a leer y está Miguel de Cervantes, cojo una rosa y puedo encontrar a una enamorada, es decir, vemos siempre más cosas. Y creo, y esto va a sonar un pelín moralista, pero creo que así me van a entender mejor, creo que es injusto con nosotros mismos que eso lo llamemos mentira, que eso constantemente lo llamemos mentira. Y aquí ahora mismo les estoy creando una paradoja. Bueno, pero según tú, Luis, todo es mentira. Ya, pues a eso vamos. El punto es el siguiente, que eso es lo que quiero señalarles. Debemos de tener en cuenta que a la hora de definir la mentira, desde un punto de vista científico, está muy claro. Él no ha podido ser más claro y evidente. Mentir requiere intencionalidad de engañar. De que si yo te digo A, yo pienso por dentro que es B. Existe una intencionalidad, ¿de acuerdo? Aquí el punto es el siguiente, y es que se ha construido en torno a ese concepto de la mentira toda una idea que procede desde San Agustín de Hipona, que elimina muchísimos matices, y es que los seres humanos llamamos mentira a muchas cosas. Por ejemplo, y eso sí que lo señalé anteriormente, llamamos mentira a las creencias de otras personas, llamamos mentira incluso a lo que se llama verdad por otras personas, a las religiones las llamamos mentira a una opinión distinta, incluso podemos llamar mentiroso a una pareja, por ejemplo. ¿Por qué llamamos tantas veces mentira sin probar la intencionalidad de la definición de la mentira? Esa es la clave, y eso es lo que inicia la pregunta. ¿Por qué? Insisto, si mentir es intención, llamamos constantemente mentira a tantas cosas sin probar la intencionalidad. Podemos entonces estar todos de acuerdo en que todo es mentira, claro. Si no probamos nunca la intencionalidad, eso quiere decir una cosa, y es que la mentira está mal definida.
si no se aplica pragmáticamente en la vida social la propia definición de la mentira, que llevan milenios diciéndonos qué es, pues algo falla. Tal vez es que la mentira no está bien definida, o intencionadamente se ha pervertido la definición de la mentira. Y aquí vamos con San Agustín de Hipona. Ese es el punto. ¿Estamos de acuerdo entonces? Y esto lo decía Horace Walpole cuando estuvo encerrado en una prisión 4 días y escribió una carta a Lady Ossory, aristócratas, y le decía, pues aquí en la cárcel estoy encontrando la esperanza en la humanidad, ¿no? Porque aquí nadie miente, es impresionante. Pero bueno, también te tengo que decir que todavía no he escuchado ni una palabra de ninguno de los presos. Es decir, estamos de acuerdo en que todos mentimos, estamos de acuerdo en que la mentira está ahí y se utiliza como un arma arrojadiza, pero estamos empezando a intuir que si lo utilizamos desprendiéndonos de la intencionalidad, es que esa definición de la mentira cojea y pasa algo. Voy a dar varias pinceladas. San Agustín de Hipona, precisamente, es el que nos da esa definición de la mentira. San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, uno de los grandes padres de la Iglesia, consideraba que mentir constituye una cosa, y es que tienes un doble corazón. ¿Por qué? Y aquí el término doble, como les voy a señalar, es central, así que manténganlo. Doble corazón. ¿Por qué? Porque al igual que Satán, que es el padre de las mentiras, ¿no?, que tiene la lengua dividida en 2 partes como las serpientes, el hablar, ese lenguaje que les he dicho que no, es que es una deuda, tenemos que mantener siempre, implica que si mientes ya no es una dirección, son 2. Por eso él insiste en que mentir es ese doble corazón, como esas 2 direcciones que coge la lengua de la serpiente, esas 2 direcciones que precisamente también tiene la lengua de Satanás, y esas 2 direcciones que no debería de producirse en el pensamiento humano y que la maldita mentira provoca, que tú te guardes aquí una cosa y tu dirección en la palabra vaya por otro lado. No, San Agustín precisamente lo demuestra muy bien, acude precisamente a varios apartados de las Sagradas Escrituras, señalando su justificación, y de hecho, y lo que hace, como ha señalado y señaló mi maestro también Miguel Catalán, es alterar la Biblia. Y esto es una acusación muy fuerte, pero lo hace. Porque él coge el 8º mandamiento cuando dice no dirás falso testimonio. En aquella época, no dirás falso testimonio, sabemos que queda algo todavía por decir, pues no dirás falso testimonio, estaba simplemente reducido a un juicio, a que precisamente no se cometiesen ningún tipo de calumnias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero San Agustín es muy pillo y lo que hace precisamente es decir, no. ¿Recuerdan eso de que Dios, o sea, el ser humano en sí es un templo de Dios, constante, individualizado? Toma esa referencia y dice, es que cuando hablamos con otro, somos testigos, pero ante Dios. Así que en toda conversación que tengamos se debe de producir ese acto del habla verdadero. La voluntas falendi, el ánimo de engañar, no debe de existir ni siquiera cuando estás lavando los platos y quieres decir que no estás lavando los platos. Es que no funciona así. Precisamente ¿por qué? Porque tiene pánico absoluto a 2 cosas. 1, a la mentira, como buen maniqueo que era, y ahora lo explicaré. Y 2, porque había ahí unos prescilianistas, que ahora también lo comentaré. Prescilianistas, venía de un líder de una secta, que era prisciliano, del siglo IV, un hispano, que precisamente lo que quería era señalar que se podía mentir, porque como estaban siendo perseguidos esa secta por el resto de la cultura más ortodoxa de la Iglesia en aquella época, pues decían, bueno, pues vamos a tener que mentir, y eso Dios lo justifica, porque en varios apartados se parece ser que desde la Biblia se puede mentir para protegernos. ¿Qué pasa? Que San Agustín no quiere eso. Lo que quiere es mantener una idea sólida de la verdad, porque todos debemos de pensar conforme a lo que nos dice un determinado texto, que son las Sagradas Escrituras. No hablamos de 2 caminos, solo hay uno. Recordemos, la lengua tan solo tiene que tener como la tenemos todos, no bifurcada. Ese orden de claridad y de rectitud, San Agustín lo quiere mantener constantemente. Y precisamente la idea del maniqueísmo es porque los tria signacula de los maniqueos, o los 3 sellos, que también nuevamente inciden lo mismo, que es el sello de la boca, que quiere decir, y a mí principalmente me molesta, porque quiere decir que no puedes tomar vino y además no puedes decir mentiras. Ese sello para mí es devastador. Luego está el sello del pecho o del seno, que quiere decir que nos debemos de apartar de todo acto sexual, de todo aquello que nos lleva a dimensiones telúricas, a dimensiones carnales, porque la mente es lo principal, el alma es lo principal, lo eterno, y lo demás es contingente. Y luego he dicho boca, he dicho seno, y luego evidentemente pues nos vamos a encontrar
con ese, si acaso el menos importante, ¿no? Que es el sello del andar, o el sello de la mano más bien, que es aquel que quiere apartar la violencia, ¿no? De todos aquellos actos, porque para algo nuevamente tenemos esto, ¿no? Para resolver los acontecimientos, y si Dios es la verdad, nos está dando los resultados que tenemos que acudir a ellos. Pues bien, ya les estoy dando una cartografía básicamente de dónde procede nuestra definición de la mentira. Y tiene muchísimo que ver con Kant, que aprovecho para responderte. A Kant no le menciono porque se deduce. Pasa que eres muy jurista y los juristas, bueno, yo también, pero los juristas nos cargamos la verdad arcaica de la Grecia clásica y de los romanos. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros inventamos, por desgracia, las notas a pie de página. Y las notas a pie de página, aparte de que estéticamente es horrible, pues jerarquiza la verdad. Porque antiguamente en la Grecia clásica, tú lees a Tucídides, a Heródoto, y no te encuentras notas a pie de página porque había diferentes verdades múltiples que venían heredadas de lo que ellos llamaban los espíritus de la tradición. Y es el paso del tiempo lo que da la verdad a eso, lo que le da prestigio a eso. Tú no tienes que acudir a 5.000 millones de notas a pie de página para justificarlo, porque si lo lees es evidente y a lo largo de los siglos se sigue cumpliendo, no necesitas tú mencionar a fulanito. Lo que pasa es que a partir, precisamente, de disputas teológicas y disputas jurídicas que teníamos que probar absolutamente todo, jerarquizas a la verdad. Es un buen ejemplo para decir, esta es la verdad porque estos tíos son muy listos. No hace falta, es más, desprestigias a la posteridad, porque dices, el tiempo lo no mismo está... con Agustín de Hipona también, por la misma regla de tres. Claro. No. Y en cambio le dedicas ahí muchísimas páginas. Pero porque San Agustín de Hipona es la base. A ese sí que hay que machacarle. No hay que memorizar muy bien su nombre para entender precisamente todo esto. Kant, precisamente le quiero traer a colación. ¿Por qué? Porque, nuevamente, es San Agustín y no Kant el que crea, digamos, el dilema del anfitrión, que es el que ha señalado. El dilema del anfitrión no nació precisamente como un concepto de asesinato o de un asesino que persigue a su víctima. Nació bajo la idea de alguien que no está bautizado y le metían en prisión. Y claro, un alma caritativa se preguntaría, ¿y no podríamos engañar al carcelero para que salga y le liberen? Porque, hombre, no está bautizado, pero tampoco ha hecho nada malo de momento en la vida real, quiero decir. Y decía, no, término mayúsculo. Nuevamente, recordemos, no. ¿Por qué? Y él señalaba, porque mentir a esa persona, y atentos al ejemplo, es como, tú le ves, ¿no? Tú ves al carcelero, es mugriento, huele a... y además tiene una... No. ¿Mantendrías relaciones sexuales con el carcelero? ¿A que no? Pues mentir igual. Y es como, bueno, pues vale, ya está. Ese es el punto concreto. Nace precisamente de esa tesitura que entonces, a continuación, a 3-4 párrafos posteriores, señala, precisamente incluso para el asesinato de aquel que viene y quiere llevar a ese niño o a esa persona que entra en tu casa buscando refugio porque le quieren matar, tendrías que decirle la verdad. Y dice además, te da además el adagio que tienes que reproducir, que es, no te voy a decir la verdad, no te voy a mentir, y tampoco te voy a entregar a esa persona, lo cual es blanco y en botella. Y además él dice, no, y vas a sufrir tortura, dice además ahí San Agustín, vas a sufrir tortura, y las vas a pasar canutas, pero el cuerpo es el cuerpo, lo importante otra vez es el alma. Estás haciendo lo bueno para acudir a un futuro dentro del reino de los cielos, que es la vida eterna, porque el cuerpo, y de hecho también acude al concepto de violación, dice que es mejor ser violado a decir mentira para salvarte de una violación sexual. Porque el cuerpo es el cuerpo. Es una especie de cápsula, ¿no? Ya está, no es prescindible. Lo importante es lo que está dentro de esa pastilla que te tomas para el dolor de tripa. Lo otro se deshace. Otra vez, volvemos al concepto. No hay que apartarse de esa deuda que tenemos con algo que hay por ahí, un conjunto vacío porque es muy abstracto, pero que creemos que va a tener sentido. Creemos, les he dicho antes, es como una alucinación. Esa sugestión, ¿no? De que vas por el pasillo, aparece una luz, pero no has visto ninguna luz. Sino te han dicho que algo saldrá en algún momento. Es un constante juego esto de la mentira y la verdad, en la que creemos. Y no digo juego por una especie de capricho. Precisamente Wittgenstein, en Investigaciones Filosóficas, define a la mentira así. La mentira es un juego del lenguaje. Son juegos, haces, digamos, malabares con el lenguaje y simplemente es aprender a hacerlo.
Ya les he señalado precisamente que la mentira nos lleva a esa clase de derroteros donde les cuento precisamente esta idea de viene un asesino a tu casa buscando a alguien que se ha refugiado en tu casa, y ya si menciono la etapa histórica del nacionalsocialismo y que eso se pudiese reproducir en tu casa, nos suena un poco... Hay algo ahí que nos está diciendo no es del todo correcto. Kant, precisamente, sostiene la misma idea que nuestro amigo San Agustín de Hipona. ¿Pero por qué? Porque la filosofía de Kant es una religión desacralizada. Yo antes, San Agustín ve a Dios, Kant ve a la razón. Esa es la diferencia. Porque precisamente hay un momento en el que Benjamin Constant, otro filósofo de la época, critica a Kant, que le habla como ese filósofo prusiano, no puede ser más despectivo el término ese. Hay un filósofo prusiano que dice que no se puede mentir nunca. Dice, pues yo lo que digo es que sí, se puede mentir porque no todo el mundo está hecho para la verdad. Y menos si sabiéndolo te perjudica o perjudica a otra persona. Kant lo ve como algo horrible. De hecho, Kant, cuando hablamos de los derechos humanos en las clases de derecho, decimos Kant básicamente por el concepto de dignidad que le ofrece. Todos tenemos dignidad, no tenemos que ser instrumentalizados, tal. Pero de repente te estás leyendo Metafísica de las Costumbres y suelta Kant. Quien miente pierde toda dignidad. ¡Hala! Se jodió. Nuevamente, hay un pánico absoluto dentro de toda la historia de la filosofía, y por supuesto todos tenemos experiencias donde ha habido un pánico porque se ha pronunciado una mentira, o mejor dicho, han creído que se ha pronunciado una mentira. Hay un pánico absoluto, pero mentimos, y mentimos, y mentimos, y mentimos constantemente. Aquí viene entonces la crítica a esa idea. ¿De verdad mentir es solamente intención? ¿O también hay muchas intenciones? Walter Sprenger decía que, oye, que también se dice la verdad con intención de fastidiar a otro, y con malas intenciones. Es que hay muchos tipos de intenciones, eso es lo interesante del tema. Por eso, la crítica que yo realizo con el libro, y que por desgracia pues tengo que tomar de una manera muy liviana, es que tal vez hemos definido mal a la mentira, porque se esconde mucho un concepto de poder. Hay un concepto de poder encerrado. Y precisamente no nos traicionaríamos, no engañaríamos quiero decir, no nos molestaría tanto la mentira y el engaño si no fuese porque confiamos. Ese es el concepto, y que tú también has señalado. ¿Por qué precisamente necesitamos que se condene a aquel que engaña? ¿Por qué vemos bien que en aquel relato de Esopo, de Pedro y el lobo, ¿no?, se castiga al final al pobre Pedro, el desgraciado? Pues porque ha engañado antes, que se fastidie, no se lo haya buscado. Entendemos también que, nuevamente, la intencionalidad es difícil de probar. Quién sabe, lo mismo no lo hacía para engañar a otras personas. Voy a pasar a esta segunda parte, y creo que con esto vamos a ir ya cerrándolo, que en esta segunda parte lo que quiero es, más o menos ya hemos visto lo que es la intencionalidad de la mentira, hemos visto cómo la verdad es como ese reflejo que nos han dicho que está y que en algún momento esperamos ver y que tendrá sentido a toda esta explicación, y hemos observado que hay un pánico absoluto a eso que se llama lenguaje y a eso que hemos definido como que la comunicación, el lenguaje, no está buscando una verdad en sí. Es más, incluso diría lo contrario. Los métodos comunicativos buscan las cosas más inmorales posibles. Desde no entendernos, sino que es la política, hasta otros puntos como incluso también puede ser la filosofía, que no sé yo si busca la verdad o ya estamos en un punto posmoderno que tampoco lo sabemos. Las ideas comunicativas, el lenguaje busca otras cosas, tal vez busque la belleza, ¿no? Pasamos así pues a este segundo concepto, a esta segunda idea, que es una definición diferente de la mentira. Porque si estamos todo el rato llamando a la gente mentirosa sin probar la intención de esa mentira, pues va a resultar, es una pista tal vez, de que la mentira está mal definida. Aquí viene un punto interesante, y es que es Tucídides quien dice, creo que es en el octavo libro, en el octavo capítulo de sus 9 libros, cuando señala que, bueno, yo les acabo de relatar toda la historia, tengo mis dudas, y espero que esas dudas también las tengan ustedes como lectores, ¿no? Pero precisamente trasladaba en esa época esa verdad múltiple arcaica de la que les he dicho, que había diferentes verdades aplicables, ¿no? Y ese es el punto que yo quiero señalar. ¿Mentir entonces qué es? Podemos entonces entender que si se ha moralizado tanto esa forma de conocer el mundo, lo que hay que hacer primero es quitar la moral. Por eso no quiero tocarlo en ese libro. Quitar a la moral. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con la moral es, digamos, seleccionar lo que nos gusta y lo que no. Y eso es emotivismo.
son mis emociones las que están interfiriendo en mi proceso de conocimiento, porque no me gusta eso, vete tú a saber por qué, pero bueno, voy a justificar el por qué, lo voy a volver más racional a ver si la gente se lo cree más. Por eso hay que apartar todo este concepto moral que la Iglesia Católica, y no solamente eso, todas las religiones anteriores han tratado de colmar. En lo que podemos estar entonces de acuerdo es que mentir es crear una alternativa a la realidad. Ya está. En eso podemos estar de acuerdo. Mentir es crear una alternativa a la realidad, ¿no? Podemos entonces estar de acuerdo en eso. Pero llega otra vez el pánico. Ya bueno, pero es que eso es peligroso, porque entonces todo es mentira en las relaciones sociales. Bueno, es que tal vez habrá que empezar por ahí, si ya estamos llamando a todo que es mentira. Precisamente, ¿por qué puedo sostener que todo pueda ser mentira y que toda comunicación, cuando pensamos en una alternativa a la realidad, sea mentira? Porque tampoco se ha demostrado desde un punto de vista científico, no se ha demostrado desde un punto de vista científico lo que es la mentira. Se ha señalado aquí la nariz de Pinocho porque se ha demostrado que cuando alguien está mintiendo se le pone más temperatura en la nariz. De la misma manera se ha señalado que una persona miente porque desde una resonancia magnético-funcional hay determinadas zonas que se encienden porque el cerebro está trabajando más que si simplemente dices la verdad, claro está. Pero nuevamente no están diciendo en ningún momento concreto que esta zona cerebral y solamente esta zona cerebral es la que se activa. Y nuevamente, aparte de que no es lo que se activa, también los neurotransmisores asociados con nuestras conductas tampoco tienen mucho que ver con eso. Precisamente, y voy a ir concluyendo porque hemos rozado ya la hora y quiero también pues darles el protagonismo que también merecen por estar aquí, es señalar que cuando trabajamos con la mentira es precisamente porque tenemos la capacidad creativa de ver en lo que las cosas son lo que no pueden, lo que podrían no ser, o lo que podrían ser en otros escenarios alternativos. Si tenemos esa capacidad es porque, precisamente, alguna utilidad tiene. La mentira la seguimos utilizando porque es útil, precisamente porque tiene una funcionalidad que la verdad rompe. De hecho, hay un libro de Juan Mayorga, El Golem, que es una aplicación teatral, cuando señala que la verdad es la muerte de la intención. Gracias. La verdad es la muerte de la intención. ¿Por qué? Porque precisamente, y él lo sostiene, cuando uno conoce la verdad y solamente se encierra en la verdad, pierdes luego todo tipo de intención en tu actuar futuro, porque parece que vas a hacer las cosas porque es lo correcto, porque es la verdad, porque es lo que es. Y ese es el punto interesante del tema, verdad como muerte de la intención. Esto me recuerda también al escritor británico Terry Pratchett, que es el autor de los libros de Mundo Disco, que son obras muy irónicas, cuando hablaba de los auditores de la realidad, que son como extraterrestres ultrarracionalistas que van todo preocupados tratando de confirmar que todo se está cumpliendo como tiene que ser. Así, ¿qué pasa? Pues que no son creativos, no ven nunca avanzar al mundo de otra manera que no sea como la debida. Les he mencionado antes, ¿no?, esa idea de la mentira como deuda. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hablar como Dios nos dijo que hay que hablar, el concepto ese del verbum dei. Pues con esto sucede lo mismo. Por eso, mentir es crear alternativas a la realidad. ¿Por qué? Porque somos mentirosos. Antes lo ha señalado Javier. Vemos la belleza antes que la verdad y preferimos la belleza antes que la verdad. Y de hecho, precisamente Poe, Edgar Allan Poe, decía que nuestra vida siempre la empezamos como un artista, imaginándonos cuál va a ser el cuadro final. Porque en el acabar de nuestros días, siempre lo que vamos a querer que nos digan no va a ser dime lo cabrón que he sido y dime mis fallos, mis aciertos, hazme un trabajo científico para que durante mis últimas 4 horas me lea un tratado de 30 hojas sobre un análisis científico de mi vida. Creo que no funciona así. Lo que queremos es que nos digan precisamente si nuestra vida ha merecido la pena, si ha tenido sentido nuestra vida, que es lo que tratamos de encontrar constantemente, el sentido de las cosas, que eso nuevamente es esa definición de la verdad, ¿no?, como una especie de la mayor verdad es la mejor de las mentiras. Es decir, aquello de lo que tenemos más evidencia o certeza es aquello que desde nuestro lenguaje falible, desde nuestras mentes que son chapuzas, hemos logrado conectar y convencernos entre todos de, bueno, es aplicable. Pero de repente surge en nosotros la alucinación de pensar que hemos encontrado la esencia de las cosas. Les mencionaba antes, ¿no?, es abrir la cortina, ver la esencia y que de repente se escape. Es un constante trabajo de terapia en nuestro abordaje de lo que es la verdad y la mentira.
Y bueno, quería terminar al menos señalando, porque quiero dejarlo lo suficientemente abierto, sobre todo que entendamos que todas estas ideas tienen una conclusión bastante peligrosa, se podría decir, ¿no? Que es que el libre albedrío entonces no existe. ¿Por qué? Porque la mentira es precisamente aquello que nos da un concepto de creatividad. Gracias a la mentira es porque engañamos, porque vemos que esto podría ser otra cosa. Y es ahí donde yo quiero llevarles, con un experimento mental. Y es lo siguiente, yo si les digo lo que es una silla, lo entienden. ¿Qué es una silla? Pues cualquier, por ejemplo, ¿no? Si yo les digo, vale, ahora piensa en una silla, pero con una estética futurista, en una silla de un alienígena. Y creo que más o menos tal vez el 80% incluso pensemos que será blanca, ¿no? El color blanco, por ahí tiene que estar, seguro. Y entonces ya vamos a complicarlo un poco, ¿de acuerdo? Pues pensemos en cómo el inventor de la silla llega a su tribu de la época y dice, se me ha ocurrido una idea genial. Vamos a utilizar esta madera tan útil que nos sirve para calentarnos para otra cosa que no tiene nada que ver con lo esencial y nuestra necesidad más cercana, que es para sentarnos. Bueno, pensemos que se llama Emilio. Emilio, nos sentamos en el suelo, ¿no? En una piedra que... No, en la silla, porque nos ayuda a tener la espalda más recta. Que ya en esa época había estudios, ¿no? Y evidentemente la tribu no le va a creer. Es más, le va a ver nuevamente peligroso. Le va a decir, vete de aquí porque no ves la realidad como es. ¿Qué es eso de la silla? Que me estás diciendo que tenemos que romper un árbol, trocearlo entero para utilizarlo para otra cosa que no sea lo que de verdad funciona, que es hacer fuego y calentarnos, que viene ahora el invierno y verás tú. Para hacer una silla. Nuevamente le echan de la tribu. Pero ahí nuevamente entra la creatividad humana y la función empresarial de una manera u otra, ¿no? Va al sitio en el que se lo van a comprar, donde va a ser útil. Y si funciona, la gente va a replicarlo. Van a copiar esa silla y entonces de ahí en adelante todo el mundo va a saber lo que es una silla. Pero al revés, este razonamiento que les he dado, no podemos hacerlo al revés. Me explico. Yo si les digo lo que es la cal de Maxima, si vuelvo a preguntar qué es la cal de Maxima, imagínenlo, pues ya empezamos entonces a crear un concepto. Es abstracto, pero empezamos ya a darle un sentido, porque necesitamos dar un sentido a las cosas, leches. Necesitamos saber a qué podemos llamar verdad. Insisto. Si les digo que dentro de 30 años la cal de Maxima resulta que es la cura contra cualquier tipo de cáncer, porque se ha encontrado la esencia del cáncer en ese aspecto desde las ciencias naturales, ahí precisamente, de ahí en adelante, ya se va, vamos, completamente a decir que eso es la verdad. Pero hasta que esa idea ha sido fructífera, ¿cómo se le ha llamado a esa cal de Maxima? Mentira. ¿Mentira? Esos son unos pseudocientíficos. Ese es un farsante, es un magufo, es... Precisamente es en la construcción de las ideas donde nos damos cuenta de que todo es mentira y verdad al mismo tiempo y que es solamente, lo importante está en el momento, en el tiempo en el que se está viendo ese objeto. La secuencia temporal ahí es lo importante, porque el mundo va cambiando y es en el receptor en ese sentido es importante. ¿Por qué en ese momento se dice esta es una mentira? No está probando la intencionalidad nuevamente. Pero ¿por qué se quiere que la mentira, el término mentira, se expanda, que no se quede solamente limitado a la intencionalidad? ¿Por qué? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué utilizamos un término que es claro y que lo diferenciamos del error? ¿Y por qué lo queremos expandir a más cosas? Porque nosotros sabemos cuál es la diferencia entre mentir y errar. Incluso los romanos, el falendi, el falere, servía también para definir tanto la mentira como el error, ¿no? Pero eso es lo interesante. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ahí extenderlo? Aulo Gelio señalaba y distinguía algo que les he hablado de San Agustín, ¿no? Pues San Agustín, mi amigo, alteró nuevamente. Y es lo siguiente, Aulo Gelio era un jurista romano del siglo I después de Cristo y decía que en materia de mentira había dos definiciones diferentes de la mentira. Y él hablaba de mentiri, que sería lo que para nosotros hoy en día es engañar, decir A y piensas B, ¿no? Y por otro lado, mendacium dicere, que sería, para que nos entendamos, una manera inconsciente, no existe una intención de alterar la realidad por tu parte, no decir, esto es A, pero yo pienso B, no, sino que dices, es A, todo el mundo que es B, pero tú insistes en que es A porque existe una manera de entender la realidad donde, desde un punto de vista epistemológico, existe plena correspondencia.
Ese podría ser el ejemplo que les he dado de la Kaldemachima, un señor o una señora que dedica su vida a demostrar algo que considera que es real, pero que el mundo dice que es irreal. ¿Y por qué el ser humano precisamente está siempre con el concepto de la mentira, la mentira, la mentira, la mentira? Define a la perfección lo que les acabo de señalar, porque vemos muchas cosas que para otros son irreales. Yo les puedo decir, pues que he tenido experiencias bucólicas, bueno, vi un unicornio y tal, y puedo decir, eso es irreal, es mentira. Pero yo, con mi acción, puedo realizarlo. Puedo demostrar que existen los unicornios precisamente poniendo mi acción sobre la mesa, por ejemplo, y demostrarlo, hacerlo fotografías. Es esa la cuestión y la paradoja, que el ser humano ve cosas irreales constantemente, y sobre todo si no lo ha visto esa persona. Pero con nuestra acción podemos convertir que lo irreal sea real. Tenemos ahora mismo sillas, tenemos ahora mismo libros, tenemos aquí un micrófono que hace 3000 años lo llamarían mentira, lo llamarían irreal y probablemente les costase entender lo que estamos haciendo ahora mismo aquí. ¿Lo anterior era mentira? Porque para mí todo esto es muy verdadero. Y es más, me posibilita acceder a una verdad cada vez más genuina. Ese es el punto que tal vez la palabra mentira tenga y que no hemos sabido encontrar. Que la mentira sea, como decía San Agustín, no... Precisamente San Agustín critica a Aulo Gelio y hace lo siguiente, y es mendacium dicere. Uf, qué inexacto. Y entonces coge la palabra mendacium, que no tiene nada que ver con mentir, y además son dos raíces diferentes, es una diferencia filológica, y dice, pues voy a utilizar mentiri para todo y mendacium dicere para todo. Voy a mezclarlos. Por eso yo insisto en que mentir y engañar es diferente. Porque mientras que engañar es intención de esto es A y es B. Pensemos en esa tribu, ¿no? Que viene ahí un transeúnte y les dice, eso no es agua. Bueno, al revés, mejor dicho. Les presenta un cubo y les dice, es agua, y beben y se mueren todos porque era veneno. Vale, engañar. Mentir, ¿qué sería? Precisamente que esa persona vea en ese cubo la verdad, que vea la realidad de esas cosas. Eso es lo principal, la intención del hablante. Y que, bueno, Dios miente, se desarrolla, pero esto es lo nuclear de todo esto. El ser humano prefiere la belleza a la verdad. Por eso el lenguaje lo utilizamos para ver el algo más de las cosas. Es un constante en nuestra sociedad y en nuestra historia. Ver un algo más en las cosas. Y creo que más o menos podría dejarlo así, porque para responder a tus preguntas, si me las puedes proporcionar, porque no me acuerdo, si te soy sincero. No, lo de Kant, aunque no me convence, lo damos por contestado. Y lo otro es, ¿qué te pasa, hombre? ¿Por qué no tienes confianza en la especie humana? Bueno. Yo me siento decepcionado muchísimas veces en la vida, una vez detrás de otra, pero de alguna manera vuelvo siempre a confiar. Yo veo que tú tienes desconfianza. A ver, sí que volvemos a lo de siempre, y nuevamente la teoría del conocimiento muchas veces procede del contexto del autor, y nuevamente tendemos a entender que se produce una... como, bueno, Nietzsche lo llamaba transvaloración de las cosas, ¿no? Que es que olvidamos que todo lo que se dice y hace, que entendemos como la verdad absoluta, lo han pronunciado personas como tú y como yo, que también se pegan un golpe en el dedo pequeño cuando están buscando algo y están a oscuras, que son torpes también, oye. Ahí está ese punto en cuestión. Y por mi parte, pues también explica mucho, sí, a ver, en el plano personal, pues yo soy una persona, o lo era más bien, muy inocente, me engañaban muy fácilmente, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Pues que precisamente cuando alguien te engaña, y esta es una tesis además muy consolidada, que es la teoría de la contienda entre locis, que sostiene que la inteligencia humana se desarrolló porque era tan fácil engañar a alguien que la otra persona necesitaba desarrollar esa capacidad de engañar para defenderse. Y si pudiese también engañar al otro, ¿no? Y así seguir avanzando, eso es lo importante. Y ahí está también, y meto el concepto de teoría de la mente. En la teoría de la mente, precisamente lo que nos facilita es el desarrollo de unas habilidades cognitivas, sociales, lingüísticas, que nos permitan entendernos en sociedad, tener, digamos, un comportamiento funcional dentro de una comunidad o incluso de una manera individual. Y ahí precisamente el engaño
es de las últimas etapas porque lo que requiere es ya la manera más completa de la teoría de la mente. Podemos incluso concluir que quien engaña o sabe engañar tiene una teoría de la mente completamente desarrollada, porque requiere que tú te pongas en el lugar de la otra persona, entender también que hay personas que no piensan igual que tú, nuevamente, y a su vez, desde el pensamiento abstracto, tratar de ver de qué te puedes nutrir de los demás para nuevamente aprender y desarrollar tu propia inteligencia. Ahí es donde todavía seguimos viendo que la inteligencia y la mentira están muy unidas. Lo que pasa es que nuevamente si moralizamos a la mentira, el que es muy inteligente pero no piensa igual que yo es un mentiroso. Pero si piensas igual que yo, entonces eres súper inteligente. Precisamente yo desarrollo la teoría de la mentira, creo, ¿no? Digámoslo así, pues como una manera de entender que las personas que tal vez me engañaron no lo hicieron con una intención de engañarme, sino que tal vez incluso yo me pude equivocar al entender que me engañaron, porque no puedo probar la intención de una persona al engañarme. Como dice Pedro Sánchez, tal vez alguien ha cambiado de opinión y no hubo ningún punto ahí en concreto. Que eso que hizo Pedro Sánchez es muy inteligente, parece que leyó mi libro, porque precisamente es muy fácil confundir la intencionalidad de alguien que engaña con, no, ha cambiado de opinión. Por eso señalo que es que nos resulta muy fácil y atractivo decir que alguien miente simplemente porque nos han hecho daño. No, es que, mírale, es un mentiroso. Este antes, pero si este antes, como se dice ahora, antes molabas, porque hacías esto, lo otro, ya no eres tú. Era un farsante, es un pringao, tal, no, simplemente pues ha evolucionado, ¿no? Pero nos resulta más fácil moralmente cargarle la culpa de estás construyendo mal el conocimiento porque lo estás haciendo desde la falsedad, el ocultismo. Pero lo cierto nuevamente es que todos mentimos, todos engañamos, y ahí es lo importante de desvincular a la mentira de la moral y aprender precisamente de mis propios escritos de la teoría de la mentira, de tratar de definir mejor a la mentira, tal vez te vuelve más asertivo, porque tratas de comunicarte mejor. Si te hacen daño porque piensas que te han engañado, bueno, yo ya lo doy por hecho. Quiero decir que puede ocurrir. Y ahí también es un trabajo tuyo propio, ¿no? De autorreflexión, de poder calificar tal vez mejor a lo que te rodea y no dar tanta importancia a lo que tú crees que es verdad en tu vida, ¿no? De, no, es que mi relación con mi mujer, por ejemplo, es perfecta porque esto. Puedes decir simplemente que tu relación con tu mujer es perfecta, punto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tal vez te puedan fallar esa clase de cosas, ¿qué pasa? Es mentira. Y la conclusión es que sí, para esa persona. Y les pongo un ejemplo donde mentir y engañar se ve muy claro. Aquellos que han sufrido, entre comillas, el enamoramiento, saben que ahí hay dos personas que están engañando, que están mintiendo. ¿Por qué mienten? Porque y mi pareja se va. En este preciso momento. No puede ser más exacto en el momento. Ojos que no ven. Bueno, oídos que no escuchan, ¿no? Ahí está el punto. Cuando las personas se conocen, están dando una imagen, y esto Erving Goffman llama la construcción de tu imagen porque somos actores. Y cuando somos actores, bueno, Erasmo de Rotterdam también, el elogio de la locura, ¿no? Dice, si es que realmente la vida es ser un actor. Un día llevas, ¿no?, una capa púrpura y al día siguiente llevas andrajos de un mendigo, ¿no? Pues así es un poco, ¿no? Somos actores en la vida social. ¿Y qué pasa? Pues que cuando ves algo que te gusta mucho, belleza, puedes estar equivocado porque la conoces y lo mismo es una arpía. Vale, estaba equivocado, no era verdad, ¿no? La verdad era demasiado dura. Buscaré a una que se le aparezca mucho, ¿no? Porque esa no me ha cuadrado, ¿no? El concepto de belleza sigue. Pues ahí está. Cuando el ser humano se relaciona, busca un concepto de belleza, que la obra salga bien, que salgas de la película creyéndotelo, ¿no? Pues esto es igual. Esas personas que se conocen mienten porque están creando una alternativa a la realidad. ¿Por qué es una alternativa a la realidad? Coño, porque no están juntos. Y lo que quieren es estar juntos. Como el de antes, no está la silla, la quiero crear. Pues quiero crear una relación. Crear algo que no hay antes. Pero para empezar me la tengo que creer yo. Es irreal, Paco. Anda, pero si no te la vas a ligar, ¿cómo que no? Y lo realizas. Realizas lo irreal. Ese es el punto. Comienzan con mentiras. Pero hay en el momento en el que, por ejemplo, surge una infidelidad, por ejemplo. ¿Ahí qué pasa? Pues que todo es mentira, ¿no? Eres un mentiroso, me has engañado. He vivido una mentira. No, eso ya lo sabías. Bueno, no has querido verlo desde el principio. Claro que era una mentira tu vida. La diferencia es que te han engañado.
Ha habido intención de engañarte aquí y ahora. Te han dado una alternativa a la realidad conscientemente de que no te enterases de lo que estaba sucediendo a tus espaldas. Eso es engañar. Pero lo otro ha sido mentiras desde el primer momento. Te haces la sorprendida o el sorprendido. Lo que pasa es que lo otro te lo crees, porque quieres creértelo, porque se está realizando una vida plena, te gusta, es bella, y no te gustaría que te dijesen, bueno, puede que lo dejéis. Bueno, es verdad, sí, es verdad, puede que lo dejemos, pero mira qué bonito. Ese es el punto en cuestión. Y tal vez la teoría de la mentira, nuevamente, busca desde un punto de vista personal, pues hacerme estar en paz, ¿no? O sea, no quedarme en el pesimismo. Al contrario, yo creo que es más un libro que busca la estupefacción. Quedarme en un término medio, en la paradoja, y esperar a que algún momento pues encuentre sentido a la paradoja del mentiroso. Yo miento, digo la verdad, bueno, pues tengo toda una vida para entenderlo, ¿no? Para encontrar el sentido a esa idea. Sería una de las cuestiones. Y alguna otra pregunta, no sé yo si había más de... No, de las mías básicamente era pues yo creo que sí que pues podemos dar ronda de preguntas de una manera así laxa. Me disculpo si en algún momento no he encontrado las palabras exactas de Dios para ofrecerlas, pero espero al menos haber ofrecido alguna clase de estímulo positivo para hacerles pensar de una manera tal vez distinta. Gracias. Yo tengo un par de preguntas. Ahí veréis. Vale, sí. Bueno, primero ha sido muy interesante, gracias a los dos, lo digo honestamente. Bien. Si todo lo que han dicho es mentira, mientes bien. Desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la teoría de la mentira que has escrito, ¿la ficción es mentir? ¿El arte es mentira? Eso por una parte. Por otra parte, me cuesta asimilar la definición de mentira cuando se incluye en ella el concepto de realidad, porque para mí la realidad es percepción y la percepción es subjetiva. Entonces, la subjetividad implicará necesariamente que, aunque uno esté diciendo lo que cree que es verdad, puede no serlo y viceversa. Por eso en una definición me chirría que se utilice ese término. Y por terminar con el tema de la definición también, ¿no te parece que se miente también por omisión? En la definición que antes habéis leído, creo que no estaba, la omisión es la creación de, pero creo que podemos crear también a través de no decirlo. Esto era, muchas gracias. Gracias a ti. Empezando por el final, efectivamente. En el concepto de creación, en ningún momento menciona un sujeto, que activamente es creación alternativa a la realidad, consciente o inconscientemente. También puede ser una conciencia colectiva, dinámicas de grupo, y precisamente por omisión puede producirse. De hecho, es que se trató incluso desde el punto de vista de la historia de las ideas, tratar de demostrar que incluso por omisión no se podía engañar. Pero sí, y me refiero al Mendacilocum, a la reserva mental, cuando decían, en esta historia, ¿no?, de aquellos sacerdotes que decían que no se podía mentir, y veían en ocasiones que es que costaba, y se inventaron la idea de decir, bueno, tú dices, cuando te digan, el niño está en tu casa que le quiero asesinar, dices, no, y por dentro, como si te lo susurrases a ti mismo, dices, no, está aquí para ti. Y ya puedes decir, desgraciado, ¿no? Esa omisión, el callarte las cosas, en sí también obedece a una definición en ese sentido de engañar. Porque incluso al no decir, o incluso decirle al asesino, pues no voy a decirte la verdad. Y ya con eso supuestamente no estás mintiendo, sí, estás engañando, estás mintiendo, porque te estás ocultando una información. Te están pidiendo la información y tú pones aquí una cota. Lo que pasa es que creas una ilusión diciendo, no te voy a decir... Da igual, existe ese componente de omisión dentro del concepto de mentira, sí, es una buena observación. Desde el segundo punto de vista, en lo relativo a la realidad y su posible incongruencia en el concepto o definición de la mentira, es importante señalar que yo practico o me acojo al método del dualismo metodológico, que es que no es lo mismo el método científico de las ciencias naturales que el de las ciencias sociales. El de las ciencias naturales, el concepto de verdad con el que todos trabajamos, de inmutabilidad, repetición, falsabilidad, etcétera, 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 parece más aplicable. Pero en las ciencias sociales no tanto. Porque precisamente, si yo ofrezco una tarta, somos 4 personas, la dividimos entre 4, dirían las ciencias puras, en este caso las matemáticas, pero claro, las matemáticas no te dicen el mundo tal y como es, sino las posibilidades que tiene el mundo de ser.
Y ahí viene el tema, que es que de repente yo digo, no, empiezo a pegar puñetazos y me quedo yo con los 4, y ahí tenemos el origen del Estado, por ejemplo, que es lo que determina nuestra vida. Ahí entonces ese es el punto de que la realidad que yo utilizo en mi definición es la realidad social, el de un mundo en el que sí, en paralelo tenemos la realidad donde la correspondencia del intelecto con las cosas es más posible cuando todo el día sale el sol o todos los días sale el sol, pero que no sabemos si todos los días va a salir desde un punto de vista social, emocional, poético el sol en nuestras vidas, ¿no? Eso ya es más relativo, es más incongruente y es precisamente en lo que tenemos que tratar de ajustar. Esa subjetividad de no sé si todos los días saldrá en mi vida el sol, que es muy poético, ¿no? Al otro escenario, desde la subjetividad a la objetividad. Pero mientras tanto seguimos para adelante. Eso, por ejemplo, Michael Polanyi lo define muy bien. No sé, sí. Michael Polanyi lo define muy bien. Dice, yo puedo saber montar en bicicleta. Ahora, no me pidas que te explique por qué. Yo hago esto así y funciona. No te puedo decir la cantidad de aire que agarro así el puño, etcétera. Es un conocimiento práctico. Nuevamente, subjetivo también. ¿Por qué? Porque es la propia creatividad humana y la adaptación, percepción, etcétera, atención también lo que nos va dando esa construcción de la realidad. Pero es que luego tenemos otros aspectos que es que también la información es dispersa. Es algo así como si de repente, sin querer, tiro una caja de puzzle y hay millones de piezas repartidas y nos ponemos todos de acuerdo en coger cada uno un trocito de ese puzzle y empezar a hablar, oye, venga, pues esto va aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que existe esa pieza de puzzle. Nuestra subjetividad será, no, yo creo que va más por allí y tal, pero la pieza de puzzle está en la realidad natural. Por eso es importante para mí esa distinción, y que yo no digo de que todo sea mentira, tírate por la ventana que vuelas, no, eso no funciona así. Aquí no hacemos eso. Yo simplemente lo que señalo es, en el mundo social, donde ese, digamos, zoergolocón, ¿no? O sea, ese ser griego que habla, ese ser griego que dice muchas palabras, como decía Aristóteles, es eso. Decimos muchas palabras acerca de todo lo que nos rodea. Y la vida humana es constantemente tratar de adaptar mis ideas con el objeto. Y ni siquiera están del todo de acuerdo al final en cómo es esa adaptación de la realidad. Si podemos hablar de correspondencia con el acto, que sería ya la tesis aristotélica, si podemos hablar de que simplemente con la coherencia nos basta, que esto ya es una idea más posmoderna, que no, tiene que ser evidencia, que es una... Precisamente ese es el punto en cuestión, ¿no? Que la realidad, y además esto lo decía también Aristóteles, ¿no? La realidad es, mientras que la verdad, digamos que todavía hay que hablar, ¿no? Digamos, hay que dialogar acerca de lo que es. La realidad, desde un punto de vista de las ciencias naturales, es clara y creo que ayuda en la definición de la mentira tener al menos ese dique. Porque todo es mentira, pero en las relaciones sociales. El concepto de realidad puede sonar extraño, pero creo que tal vez señalando que aplico un dualismo metodológico donde no podemos observar las naranjas igual que observo, lo que sea usted, pues de una manera que solamente usted y yo vemos, que es mediante palabras, pues creo que es tal vez sorteo esas posibles incongruencias de esa definición. Y la primera pregunta, me va a disculpar, pero no lo recuerdo. Si la ficción es mentira, verdad, el sí. arte es mentira. Evidentemente, desde mi teoría de la mentira sí que lo sería. ¿Por qué? Porque es un ejemplo más de esa creación alternativa de la realidad. Pero claro, si nos acogemos desde un punto de vista pragmático a cómo son las cosas, o sea, y también desde el punto de vista pragmático, porque podemos señalar que, bueno, no, le dicen los niños, no tengas miedo de la película de terror, si es mentira, no, es ficción. Vamos a utilizar las palabras clave, pero desde el punto de vista práctico la mentira sigue absorbiéndolo. Pero sí que es cierto que, y tal vez con la ficción es una buena pregunta porque se ve claro, nosotros no vamos a decir, esa persona es una ficticiosa o el término que, porque diríamos, ¿qué estás diciendo? Yo le veo claramente y puedo tal vez incluso cuando seamos hologramas, ahí podemos dudar un poco más de si es más aplicable la ficción o no. Pero precisamente, yo diría que es mentira, no solamente por los principios de este libro, sino porque la praxis, incluso también lo llamamos mentira como una manera de comunicarnos, porque es una creación alternativa a la realidad. Creo que más o menos con eso quedaría todo más o menos explicado. Desde un punto de vista técnico, no, claro está. Santo Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona incluso señalan que no. Suma de Gentiles de Santo Tomás de Aquino señala que una cosa es un chiste, que es una manera coloquialmente entendida de jugar con los límites del lenguaje, igual que la ficción, y otra cosa es la mentira, que requiere jugar con los límites del lenguaje, pero con una intención bastante inmoral y contrario además a las Sagradas Escrituras. También hablas de autoengaño en el libro. Sí. En ese punto no hay comunicación, es decir,
A no ser que consideres que hay comunicación interior. Sí, ¿Es así? sí. De hecho, es una muy buena pregunta, gracias, porque el autoengaño es pensamiento reflexivo. Lo que pasa es que, como todo pensamiento reflexivo, a veces puedes tirar de atajos y los sesgos te hacen, pues, no utilizar tanto el cerebro, porque es pensar mucho, ¿no? ¿Por qué digo esto? El autoengaño es una fantasía compensatoria. Básicamente quiere decir que ¿te ha sucedido algo mal en el pasado? Cámbialo. Transforma el pasado. ¿Que has perdido un partido de tenis con el amigo ese Dios, que te fastidia mucho perder con él? Bueno, di que no era tan importante, que ahora llegas a casa, te pegas una ducha y que bien vas a estar, ¿no? Pero el día que tú ganas, ese día te lo crees, claro, eso está. El autoengaño precisamente lo que busca es tapar una carencia, poner un punto ciego a algo que molesta, a algo que ya no puedes solucionar. Pero es que, nuevamente, si lo vemos desde la definición clásica de mentira, pues autoengañarse es algo malo. Lo típico, es que ese autoengaño, bueno, es que hasta se cree sus propias mentiras. Bueno, pues bien, ¿no? Claro, es que incluso el autoengaño no se ha logrado todavía de definir científicamente. Se llama autoengaño a un conjunto de capacidades que están en nuestro cerebro, pero no sabemos trazar el mapa, no sabemos todavía cartografiarlo. Autoengañarse es simplemente crear alternativas a la realidad que pueden ser en pasado o a futuro. Yo durante muchos años estudié oposiciones. Y si suspendes, ¿qué piensas? A la próxima va a ir mejor. No lo sabes. Pero quieres embellecer algo que desde la verdad y el método científico no accedes. Porque tendrá sentido decir lo que estás diciendo. Es un método, incluso diría, de autoterapia, porque lo interesante del autoengaño no está en criticarlo porque te autoengañas y vives a un lado de la realidad, que es lo que es, sino que te puede ir muy bien si te autoengañas. A esa persona que se saca una oposición le ha ido muy bien autoengañarse después de haber suspendido antes 4 veces. Es que hasta cualquiera se lo cree. De hecho, hay un principio que dice que todo proyecto a mitad de camino parece un fracaso. Precisamente por estas ideas, porque tienes que combatir constantemente con la decepción, que es el sentimiento del engaño, ¿no? La decepción, que viene de Cipere, que era una forma de cazar en la antigua Roma, como la ñagaza, ¿no? Que es una trampa que utilizas. Es decir, como que te autocazas contigo mismo, ¿no? Te cazas a ti mismo engañándote. En el autoengaño te sientes... Pero precisamente el autoengaño es eso. Es una posibilidad de realizar algo que parece irreal. Otra vez, mentir. Por eso te ves como un mentiroso y te ves culpable cuando has fracasado y sigues diciendo eso a la gente. ¿Cómo te ha ido? Bueno, pero y tal. Y notas que la gente te dice, bueno, para la próxima, y no puedes... Tienes incluso la duda de decir, no sé si me lo estás diciendo de verdad, porque tú te ves como un farsante. Es esa convivencia en el autoengaño con autoobservarte, metacognición, qué es lo que puedo hacer y lo que no. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces nos quedamos con las consecuencias, que eso es lo importante, las consecuencias del autoengaño. No miren tanto la herramienta, mirad los resultados. Al final la mente está aquí, la verdad puede estar fuera, pero la mentira está aquí dentro. Eres tú el dueño de eso. Y ahí es lo importante, crea tú la alternativa a la realidad con esto que tienes en tu cabeza, pero asegúrate de que las consecuencias y los efectos sean útiles. Ahí podemos entrar a debatir si solamente para ti o para los demás. Hay, por ejemplo, el efecto de las drogas, las adicciones, las personas que no son mitómanas, que tampoco se ha demostrado que la mitomanía exista, o al menos fundadamente. Adictos que llegan ya dentro de ese craving, ¿no? De esa idea de adicción constante, bueno, me corrige, no sería, ¿verdad? Una adicción constante y que provoca una serie de conductas en ti donde necesitas ese consumo, que incluso tu cerebro se llega a engañar de tal manera que te hace creer que tienes primero que consumir antes que comer o beber. Necesidades básicas, el mundo de lo natural, ¿verdad? Esa realidad importante para tener en cuenta. Y ahí el autoengaño, claro, se observa como algo negativo porque te está generando efectos inútiles. Coño, pues cámbialo, cambia las consecuencias, autoengáñate mejor. Hay que saber mentir. Esa es una de las conclusiones que también doy. Y saber mentir, primero, es tener claro cuáles son los incentivos que hay dentro de ti. La mentira está en tu cabeza, recordemos. Y a la hora de exteriorizarlo, que es cuando vas a ver si tiene efectos, es cuando tienes que comunicarte con los demás. ¿Todo es mentira? Vale, pues no nos queda más remedio que hablar. Si todo es mentira, tenemos que comunicarnos por cojones. No tengo que dar nada por hecho. Y con el autoengaño sucede igual. Autoengáñate porque es una manera de incentivarte para realizar lo que parece irreal y seguramente, o crees tú, te irá mejor en la vida. Pero no des por hecho que por hacer eso, nuevamente, estás desprestigiando una idea de que la comunicación tiene que ser verdadera, no tienes que pensar en lo que no eres, porque si no que me digan que es la adolescencia, ¿sí no? ¿Qué es la adolescencia?
un niño de 11, 12 años o una niña que juega a ser muchas cosas porque trata de definirse a sí mismo. No, un día soy punky. No, al día siguiente grunge. No, el otro día pijo. Pues decía, bueno, mi hijo que da ganas, dice no, dice cada cosa un día diferente. No, es que está precisamente en medio del meollo de la teoría del conocimiento, que es quién soy. Es la pregunta básica del filósofo. Y bueno, y está viendo que si su vida va a tener sentido, qué es la verdad en esa persona. Lo que pasa es que es más claro y más evidente todavía. Y ese es el punto en cuestión, el autoengaño. Nuevamente, el autoengaño, lo que pasa es que en los niños se desarrolla más tarde, porque necesitas para eso una teoría de la mente más fuerte y estructurada. Pero también aún así, la mentira se ve claramente en los niños cuando crean alternativas a la realidad. Un niño ya con 2 años, le preguntas, ¿has recogido los juguetes? Te dice sí y no los ha recogido. ¿Por qué? Porque juega con el lenguaje, igual que el adolescente juega con qué identidades puedo ser o tener. Y nuevamente, es mentira. Sí, claro, también es mentira, ¿no? Le podríamos decir, seguramente sus amigos le llamarán un mentiroso porque antes era punk y ahora pijo. ¡Hostias! El cambio no puede ser más bestia. La moral, el criticar al que no piensa como tú, el que haga una cosa pero hace la contraria. Y esto es un punto interesante a señalar, la tolerancia, la hipocresía. Que eso, dicho sea de paso, es lo que nos hace obedecer a los políticos aunque nos engañen y en cambio criticar a los empresarios cuando son los más honestos del mundo. ¡Cómprame! Que yo te quiero para que me compres. Esa sinceridad molesta. Ese es el punto. Y la tolerancia y la hipocresía precisamente lo que nos hace es entender ese concepto también de autoengaño. No, me viene bien esto. Esta creación alternativa a la realidad me viene bien mientras me beneficie. Bueno, yo voy a votar a este porque me beneficia, aunque estoy totalmente contrario a sus ideas, pero me ayuda. Toleramos al que nos ayuda, precisamente. Y ese es el punto también del autoengaño. Hay que fijarse no tanto en la herramienta, en la mentira, no, en las consecuencias. Eso es lo importante. Ya que todo es mentira, observemos las consecuencias. ¿Y había más preguntas por allá al final? Aquí, sí. La verdad es que se me han adelantado por la izquierda y por la derecha. Tendría que improvisar. Y en la pregunta como tal, se me ha quedado un poco, pero por aportar algo, aporto una frase que me dijo una guionista venezolana de Los ricos también lloran, Cristal, que casualmente estaba en España para ocultar una gran mentira que quedó embarazada de Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela. Y vino a tener hijo en España, pues 4 años. Y me dio un consejo que igual es moral, no lo sé, pero es verdad que me ha acompañado y se lo intento regalar a todo el mundo que conozco, porque a mí me da como una senda. Y me dijo, debajo de una higuera, en las primeras clases de guión, me dijo, nunca hagas nada en esta vida que no puedas contar. Y me quedé ahí como que me ha acompañado durante. Entonces, muchas veces cuando voy a hacer una acción, digo, ¿podría contar? Las consecuencias, como te dije. Hostia, pues no estoy preparado, pues no lo hago. O cuando alguno te dice, yo qué sé, me encantas, no sé, relacionado al mundo actoral, artístico, pues no soy gay, de momento los hombres no me gustan, podría contar que me voy a acostar contigo, ahora no. Igual más adelante sí, y tiene mucho que ver, porque me gusta mucho lo de la línea de tiempo. Este quería no se lo tiene. Pero realmente, en el hecho de la mentira como tal, yo tenía también otra cosita que no sé por qué me lleva a lo cuántico, que es cómo un electrón está al mismo tiempo en 2 sitios. Creo que tiene que ver mucho. Y entonces, quiero concluir. Sí, nada, tu intuición es muy buena. Sí, quiero concluir con esta cosa. Cuando a mí me dicen, es como un truco, cuando a mí me dicen, es que nos mentimos en verdad, me dicen, no, el problema no es que me hayas mentido, el problema mayor es que tú te mientes. Pero si yo ya sé que era mentira. Entonces realmente, ella necesita decirme eso para sentirme menos herida, ¿no? Y entonces yo me tengo que hacer el, ya, es verdad, tienes razón. Bueno, esa es la mentira de la mentira. Sí, Claro. sí, sí. Y realmente, Negación de la negación. en eso que has dicho de la confianza, es verdad, porque en una película hoy que dice, ¿para qué sirven estas películas de mafiosos? ¿Para qué sirve la confianza? Para mentir. Entonces realmente la primera mentira es cuando genero la confianza y la verdad es cuando se miente. Quiero un poco dejar eso. Pero la frase que me dijo esta guionista me ha acompañado durante toda la vida y creo que me ha hecho un bien porque no me he metido en charcos y ahí entraría la coherencia o algo de eso. Nunca hagas algo que no puedas hacer. Que no puedas contar. Contar. Bueno, al final
esa es la idea. Thomas Hobbes decía que la comunicación, ¿no? El hablar, no tiene tanto que ver con que te haga más inteligente y tal, sino tiene más que ver con que tienes más poder. Y poder, pues incluso ya no lo conjugamos aquí como un sustantivo, sino como un verbo. El poder hacer esto, lo otro, ¿cuándo? Según, como has señalado muy bien, en esa trayectoria temporal. Ese es un punto que quería señalar, por eso te he dicho, es muy buena intuición. ¿Por qué? Porque en la línea temporal sucede algo, y es que en la mentira olvidamos que el receptor también tiene una intencionalidad por ahí oculta en esa mentira. No solamente la intención del emisor, la intención del receptor, que es el que llama eso mentira. ¿Cuándo lo llama? ¡Ay! No, eso que les señalaba de llamamos a todos muchas veces mentira y además despechados, que no se puede estar más fastidiado, ¿no? Una emoción ahí, digamos, de ira o tristeza, ahí es cuando decimos mentira. Precisamente cuando decimos esa palabra señala a la perfección un punto que es, si me lo hicieron en el año 2020 y en el 2024 es cuando me doy cuenta de lo que ha sucedido, cambio de opinión o que hizo tal, pero descubro que fue con esta intención y tal, de repente llamo que eso es mentira. Vale, ¿dónde está el receptor? Ahí. ¿Dónde está el receptor para que te pueda probar que no fue la intencionalidad hace 4 años? Claro, aquí hay diferentes corrientes. Dentro de la teoría de la verdad se dice que eso sería una metapíptica o una metapóptica, que quiere decir que esta palabrota, básicamente, que hay cosas que si se han dicho a esta hora, en este segundo y en este momento, es verdad para siempre. Que además Aristóteles lo tenía claro. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pero claro, en el ser humano esto se rompe, porque tú puedes decidir que me da igual. ¿Por qué? Porque es la emoción, ese emotivismo, que es con lo que calificamos de verdad lo que nos sucede. Y ese es un punto interesante. En el momento en el que yo voy en esta línea temporal y aquí digo aquello fue mentira, aquí entonces tenemos una paradoja. ¿Qué es? Esa persona me mintió, pero durante todo este tiempo que has vivido. No, dirás, una mentira. Bueno, o no. Esa es la cuestión. Y sobre todo porque el receptor también tiene que comunicar cuál es su intención. Si tú te quedas con la idea de no me interesa tu intención como receptor, simplemente quiero que, si yo te digo que has mentido, como tú, de sientas culpa, pues entonces vamos a la idea de San Agustín. Estamos rompiendo conocimiento, estamos rompiendo estructuras de comunicación, de poder entender de verdad lo que ha ocurrido, porque la moral lo que hace es que te corta el razonamiento. Estoy cansado de pensar, hasta aquí. ¿Vale? Pero es que tú estés cansado de pensar porque te interesa, no quiere decir que existan más tipos de soluciones. Haya más profundidad en la comunicación. Ese es el punto. Por eso, ante las acusaciones de mientes, la cuestión está en, bueno, entiéndeme primero para saber si te he mentido. Porque tenemos que entender si yo he tenido esa intención. Porque es muy común que se acuse a alguien de intencionalidades mendaces cuando simplemente no es que existía esa intencionalidad, porque tenemos muchas intencionalidades. Y insisto, se puede decir la verdad con la intención de perjudicar a alguien. No es una buena variable, no es un buen ítem de análisis o de investigación quedarse con el concepto de la intención para entender lo que es la mentira. Sí el engaño, porque el engaño lo tienes claro. Lo que no tienes tan claro es probar la intencionalidad. Pero en la mentira, la intención, es imposible, porque son muchas cosas. Y es una manera de entendimiento entre el que emite el mensaje y entre el que lo recibe. Pero claro, tenemos ahí a dos mentes pensantes creativas que les queda solamente hablar. Pero a veces o no tienes tiempo o no tienes ganas, o nuevamente es más cómodo autoengañarse porque te interesa, ¿no? Pero las consecuencias pueden ser peores para ti. Esa es además, esto lo he hablado muchas veces, hacer el autoengaño del victimismo, de el mundo es el que se equivoca, el mundo es el que me trata mal porque yo soy bueno y soy un diamante en bruto, que es que lo que me pasa es, tengo un corazón único como Adán y Eva, ¿no? No el corazón doble del mentiroso. Pues claro, es muy cómodo, es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque no necesitas razonar con nadie, no necesitas exponerte a que alguien te señale y te hiera más. Pero es que lo interesante, y si de verdad, vamos a decirlo así, quieres entender, ya no digo acceder a la verdad, sino entender lo que te ocurre y a partir de ahí convivir con la supervivencia, es habla y exponte. Autoengáñate, sí, te puedes autoengañar, pero hazlo de la manera más útil para ti. O para los demás. Pero bueno, y sí. Nada, felicitarte un poco por la charla. Gracias. Es que estuve dando yo una charla también en Unquera sobre el tema de
la verdad en astrología y astronomía. Y te quería plantear, porque me has hablado mucho de ello, has hablado más del tema de la mentira en las ciencias sociales, pero el tema de la mentira y la verdad en las ciencias naturales. Entonces yo, bueno, mi investigación que estoy haciendo un poco, ¿no?, en este tema de, por ejemplo, en la astrología y en la astronomía, en los modelos que ha habido, ¿no?, desde el terraplanismo, el geocentrismo, el heliocentrismo, ¿no?, las diferentes teorías que hay actualmente, incluso que hoy se cree que hay, ¿no?, que el universo que vivimos es una simulación, ¿no? ¿Dónde podemos ahí, ¿no?, meter la verdad y la mentira en el tema científico, cuando pensamos que la ciencia sí tiene un postulado de objetividad, ¿no? Hay objetividad en lo que está diciendo, y entroncaría lo que tú estás diciendo. La ciencia no sería al mismo tiempo, como decía Bruno Latour, una construcción social, un discurso social acerca de la realidad, con lo cual tendríamos diferentes realidades naturales, dependiendo del punto de vista o la cultura que está sosteniendo ese punto de vista, ¿vale? Por eso, vamos, yo creo que sí que hay, tú se hablaba mucho a ese tema de sesgos, falacias, del tema de la posverdad, y podríamos llegar a una verdad, o no podemos ya llegar a esa verdad que los filósofos de formación filosófica, sí podemos llegar a esa verdad. Muchas gracias. Nada. No conocía al autor que has mencionado, no le conozco. Luego me lo pasa. Nada. En materia de las ciencias naturales es interesante porque, o en las ciencias también quiero meterme con las ciencias formales y puras, y es que, ¿cómo decirlo? Es importante distinguir entre lo que es la certeza y la evidencia. La evidencia es extraíble, digamos, de aquellos que disponen de un método científico de observación, descripción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la evidencia, quieras o no, pues busca un cierre categorial, busca dar una explicación, pero con la posibilidad de que se pueda discutir. La certeza no, porque la certeza es fe. Tener fe en, incluso diría hasta supersticioso, ¿no? Tener, digamos, cierto fetichismo hacia el objeto o hacia las palabras que estás pronunciando, porque si las pronuncias diferente no evocas el espíritu de verdad, como creían los antiguos, ¿no? Bueno, y algunas personas actualmente, ¿no? Ese es el punto, diferenciar entre certeza y evidencia, entre fe, ¿no?, y razonamiento. Pero es que las ciencias, como se las llama ahora en plural, ¿no?, también tienen muchísimo de fe, claro. Ese es un punto de construcción interesante, porque sí que lo abordo además en el trabajo, y lo ha mencionado también Javier, cómo lo que antes se llamaba, digamos, la teoría que explicaba a la perfección el funcionamiento de los astros en el cielo y con ello los planetas y tal, se demuestra que ya no es correcta. Por lo tanto, no es verdad. Entonces, ¿qué era antes? ¿Mentira? Se puede decir no, porque no existía una intencionalidad mendaz, ¿vale? Pero lo cierto es que la historia, desde una dialéctica histórica, lo que nos va demostrando, y esto es muy hegeliano, ¿no?, ya que... ¿Por qué? Porque dices, no, es que al final la realidad se va transformando, pero el observador también se está transformando junto con esa realidad. Por lo tanto, y eso tiene mucho que ver con el aspecto cuántico que también se ha señalado antes. Porque es que incluso el análisis que yo practico, por ejemplo, la lógica que yo aplico con la teoría de la mentira, desde el punto de vista lógico-científico, es una lógica paraconsistente, es una lógica no clásica. Porque dice que el principio de no contradicción aristotélico, donde lo he mencionado antes, ser y no ser no pueden ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, no se aplica cuando un ser humano crea las ideas. ¿Por qué? Por lo de la mentira. Y ahí viene ese punto exacto donde cuando tú analizas el mundo de las ciencias naturales, tú puedes entender desde la física cuántica todo como se entiende ahora, pero gracias a esa lógica. A la lógica que niega a la verdad. A la lógica que dice, tenemos que replantearnos todo. Por eso ahora la física cuántica evoluciona. La lógica paraconsistente que te he mencionado es la que se aplica precisamente en la lógica de la física cuántica. Ahí ese es el punto interesante, porque además, no sé si le conocerás, te le recomiendo, hay un autor, Federico Di Troccio, que tiene un libro muy bueno que se llama Engañología, donde va analizando precisamente que también eso que llamamos engaño, la intención de crear alternativas a la realidad, también está muy presente en la construcción de las teorías científicas. ¿Por qué? Porque, sin ir más lejos, desde
uno que roba la tesis de otro y la hace pasar por verdadera, alterar los resultados para que te pueda cuadrar luego, utilizar estos ítems de investigación, pero estos no, porque probablemente no me dé los resultados esperados. Todos los TFGs, todos los TFMs básicamente son eso. No, tú coges esto que te da la razón, pones por ahí algo, muchas notas a pie de página y luego para argumentos de autoridad, ¿no? Ahí entran otra vez los sesgos. En las ciencias sociales, sobre todo en las sociales, tenemos una cantidad de sesgos impresionantes. Sesgo de generalización, el sesgo de autoridad, luego de igual manera, ¿cómo se llama este otro? El sesgo del superviviente. Esto es, ¿no? Yo como lo he hecho, tú también puedes hacerlo. Es decir, al final dentro del concepto de las ciencias sociales, que es donde más se perjudica, y sobre todo en psicología también, donde hay muchísimos resultados positivos, pero luego no se logran, no hay réplicas. Luego no hay revisión de pares, que es además dentro de las ciencias sociales donde menos revisiones de pares hay. Nuevamente, es aproximándonos a esa, pongo tu ejemplo, ¿no? A la astrología. No, a la astronomía. Sí. ¿Por qué? Porque la astrología al final, nuevamente, parece que ha nacido para ir parece que ha nacido con un concepto que es distinto. Yo lo llamaría las dos mentiras, tanto la astrología como la astronomía. ¿Por qué? Porque al final la astronomía es un concepto más científico porque tiene su aplicación metodológica, nuevamente es más testable y nuevamente es más riguroso en cuanto al objeto de observación al que pretende conocer y llegar, y de ahí todo el desarrollo de la tecnología, pero sigue teniendo la fe en creer que eso puede dar unos resultados esperados y modifico mientras tanto todo para continuar creyendo de esa manera. Es muy suculento dentro del el ámbito académico, el ámbito universitario, que lleves 30 o 40 años metido ahí en la universidad y que alguien te venga y te diga estás equivocado. ¿Me estás diciendo básicamente que mis 30 o 40 años aquí defendiendo estas ideas no han valido para nada? Eso en las ciencias sociales todavía lo puedes aguantar un poquito. ¿Por qué? Porque lo que estoy señalando aquí es muy evidente, ¿no? Hay muchos colores. Vete tú a buscar la verdad acerca de la conciencia humana aplicado al ámbito jurídico. Bueno, podemos jugar en un sentido humanista, pero en las ciencias naturales, claro, es otro cantar. Eso es un poco lo que decía, por eso te metí a Bruno Latour, porque Bruno Latour habla de ese tema. Ah, genial. De que los científicos hacen sus comunas, sus comunidades, defienden su teoría y su hipótesis, y todo eso viene... Y por ahí va. Todo eso viene, nuevamente, la culpa la tenemos los juristas. Fuimos los que nos cargamos todo ese sistema con las notas a pie de página. Hay un libro muy bueno sobre eso, que es de Paul Veyne, que se llama... Es una pregunta, ¿creyeron los griegos en sus mitos? Y es una pregunta que se hace acerca de que, claro, en el mundo antiguo, de la Grecia clásica, tenían diferentes verdades. Incluso defendían la mentira como un método para conocer y llegar a la verdad. Era la metis griega. ¿Por qué? Porque ellos señalaban que para conocer la verdad también te puede bastar la mentira. Ulises, precisamente, es el encargado de demostrarnos cómo la mentira en el mundo griego no solamente hace que los dioses te aplaudan, sino que convives en la supervivencia y te mantiene a flote. Es una constante. Y de hecho hay una discusión muy buena que pone sobre la mesa Platón, en el que está Sócrates discutiendo con quién era, con Hipias, sí, con Hipias. Están discutiendo, bueno, lo típico, ¿no? Pues hoy sería en un bar, pero allí era un poco más egregios, ¿no? Y decían, bueno, pues, ¿cuál es mejor, la Ilíada o la Odisea? Bueno, empiezan ahí tal. Bueno, ¿y el héroe cuál es el mejor? ¿Odiseo o Ulises? Dicen, a ver, Ulises es más valiente, muy fuerte, es un aguerrido, además es sincero, porque todo lo que lo dice. Y Ulises, bueno, Ulises es un viajero, es muy astuto y es un mentiroso. Ahí estaba el concepto. ¿Por qué decían que era un mentiroso? Porque era muy astuto. Y eso es interesante porque lo quiero señalar. Me podría ir por otro lado, pero es que además lo acabo de pensar y es interesante señalar esto. Los cuentos, para los niños, son un manjar para entender también lo que luego nos pasa en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Los cuentos nos dicen mucho. Y hay mucha gente que al final se queda viviendo en un cuento. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los cuentos permiten que esa teoría de la mente que nos ayuda a entendernos y a entender a los demás, empatizando, etc., los cuentos ofrecen esta idea que les he señalado antes. ¿Por qué Pulgarcito, cuando engaña al enemigo, el niño se ríe y dice que astuto es, pero si lo hace el malo, el niño se preocupa, y bueno, si es muy dramático, llora? Premia la mentira de Pulgarcito o de la mujer de Rumpelstiltskin, que la pobre está sufriendo y el maldito enano ese la tiene en un valle de la amargura, y luego los padres dicen, no, hijo, pero no mientas. Pero si al niño le encanta y además tú le estás dando ese cuento.
Ese es el punto, y esa es la conexión. Y eso tiene que ver mucho con lo de Ulises, porque al final los niños se dan cuenta de que para ellos es un juego porque les permite acceder a lo mismo. A diferencia de lo que muchos piensan, no es que la sociedad enseñe a los niños a engañar o a mentir. Es más, la sociedad lo que les dice es que no lo hagan, porque lo pueden hacer. ¿Qué pasa? Pues que luego en el ámbito académico y universitario, pues hay algunos que todavía siguen viviendo en los cuentos. ¿Por qué? Porque se traza una dicotomía irreconciliable de posturas científicas donde uno es pulgarcito y el otro es su contrario. Podemos hablar en el ámbito jurídico del positivismo y el justnaturalismo, vende mucho, claro que sí que vende. Podemos hablar en el ámbito filosófico, filosófico, económico, político, marxismo versus liberalismo, muchísimas cosas. Pero es que, nuevamente, el señalar la mentira y la no mentira, cuando todos al final acabáis haciendo y defendiendo las mismas consideraciones, lo único que os falta es llegar a un plano de entendimiento, es la pauta. Y desde el plano científico diría eso. Lo importante del plano científico y la mentira es que muchas teorías han crecido en base a acusaciones de mentir, a acusaciones de irrealidad, que ha sido la realización de esa persona y su creencia en sí mismo, autoengañándose y buscando lo que le ha permitido demostrar eso que parecía imposible. Y luego, evidentemente, que muchas teorías se han construido con auténticos engaños y con auténticas estafas. Eso sobre todo. Y no sé si habría alguna pregunta más o lo dejamos por aquí zanjado. Bueno, pues en ese caso les agradezco de verdad, muchísimo. Lo bueno de haber dicho que todo es mentira. Mentira, que no te va a creer nadie ya, ni el agradecimiento, ni nada. Nadie te va a creer estoy aquí nada. todo el rato diciendo que todo es mentira, en el momento que digo verdad creo sorpresa. Y ya la gente dice, coño, y al menos se quedan con eso. Bueno, muchas gracias a todos de verdad y espero que, bueno, haya sido lo más liviano posible y al menos, pues eso, se vayan con una idea interesante y diferente de al menos de este día, que este día sea diferente, ¿no? Al menos a lo habitual. Muchas gracias y pasen un buen día. Me imagino que pueden